aspecto entrópico, que compiten esas dos cosas, ¿sí? ¿Quién gana en caso de que en caso de que una cosa tire para diferentes lados? ¿Quién gana? Termina estando definido por la temperatura, ¿sí? La temperatura le da peso a la entropía. Todo el mundo ve que la temperatura multiplica la entropía, ¿sí? Es muy común decir que delta G está modulado por la entalpía a bajas temperaturas y por la entropía a altas temperaturas. Es una frase bastante común. Si un proceso está ayudado por la entropía, en el sentido que la entropía es positiva, o sea, delta S mayor que cero, que es lo que uno quiere, ¿sí? El valor de delta S positivo mete una perturbación más grande dentro de delta G al aumentar la temperatura. Potencias eso. Si esto es positivo y aumentas la temperatura, todo este término se hace cada vez más negativo en la medida que vos aumentas la temperatura. Y eso genera una contribución más negativa, más fuerte a delta G, a pesar de que delta H sea positivo. Obvio, hay sistemas en los cuales delta H es negativo y delta S es positivo, entonces son espontáneos forever. Tipo el primer caso, ¿no? El primer caso, fíjense, la entalpía es negativa, así que contribuye a delta G con un término negativo. La entropía es positiva, así que menos entropía, que es la parte que está metida en la energía libre de Gibbs, también contribuye a que sea negativa delta G, así que mete la temperatura que quieras, el proceso va a ser espontáneo siempre. ¿Lo ven? Estos valores de negativo en la entalpía y positivo en la entropía hacen que el proceso vaya siempre por un tubo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? El problema es cuando esas cosas compiten. Por ejemplo, miren el segundo caso. Este caso, la entalpía tira para que el proceso no se produzca, porque la parte entálpica contribuye positivamente a delta G. Es como que arrancó en más 56. ¿Se ve eso? Más 57 en realidad casi, ¿no? Arrancó más 57. La entropía, sin embargo, o sea, si fuese por la entalpía y delta G solo tuviese la entalpía dentro de su ecuación, digamos, ¿sí? La realidad es que el proceso no se produciría. La entalpía no quiere que se produzca. La entropía, por otro lado, es positiva del proceso, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un mol de gas, 2 moles de gases, ¿sí? La entropía es positiva, entonces la entropía sí tira para que la reacción se produzca, ¿sí? ¿Quién gana? ¿Esto que no quiere o esto que se quiere? Y va a depender de la temperatura. La temperatura le va a dar peso diferencial, dependiendo del valor de temperatura, al valor de delta S. Y va a transformarlo en un monstruo en la medida que la temperatura sea muy alta. Si la temperatura te zarpás con temperatura, te vas, levantás la temperatura muy alto, la realidad es que la entalpía, por más que no quiera, es como que va a quedar muy pequeña respecto a todo lo que estás inflando a delta S. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Sí? ¿Cómo se piensa esto? ¿Sí? Y por supuesto, como bien dice Joaquín por ahí, todo esto es sin tener en cuenta la cinética. Ejemplo, el primer caso. Este es el caso del libro en el cual todo funciona por un tubo. Esta reacción de acá es exotérmica, tiene una contribución negativa por la parte entálpica delta G. Esto de acá tiene una contribución entrópica positiva a la reacción química. El delta G es un número no solo negativo, sino que es recontra negativo. Y sin embargo, ustedes en sus baños, si es que tienen, yo no sé si tengo, probablemente tenga, tienen botellas de agua oxigenada, digamos, que están ahí y que se la aguanta, vivita y coleando. Y el agua oxigenada, esta reacción dice, el agua oxigenada se descompone sola en agua y en oxígeno, y sin embargo se la banca. A pesar de que la energía libre de Gibbs del proceso de descomposición proceda con un delta G ridículamente negativo. ¿Por qué pasa eso? Y porque la reacción es lenta, porque la cinética no acompaña. El destino final de la reacción es descomponerse y el agua oxigenada a tiempo infinito no va a existir más en la galaxia, sin embargo, nada, es suficientemente lenta como para que podamos usarlos para ponernos arriba de las lastimaduras o desteñirnos el pelo. ¿Entiendes? En realidad, Joaquín, él se estaba contestando a Tomás, que te estaba Ah, preguntando si que un proceso tenga un delta G mucho menor que otro significa que sea más probable. no, 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 perdón. Ah, perdón, yo pensé que el comentario de Joaquín iba No, porque con es una una pregunta cosa. importante, interesante. O sea, sí, perdón, no, no significa que un proceso, no significa que un proceso vaya a ser más, que vaya a suceder, digamos, hay reacciones, por ejemplo, con delta G muy negativos que no suceden, como por ejemplo esta. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno imagina tipo de delta G bien negativo y el proceso es súper mega espontáneo, digamos, porque la espontaneidad es sí o no, es binaria, digamos. O sea, sos espontáneo o no sos espontáneo, fin, digamos. No hay otra vuelta.
¿sí? Pero no, no hay para analizar tal cosa como esto es más espontáneo que esto otro, digamos. O sea, el concepto de más... ¿Es espontáneo o no es espontáneo? Y eso es simplemente mirar el proceso negativo. Y lo que sí es muy común es pensar que como esta reacción es muy espontánea en el sentido de lo que están diciendo recién por ahí, ¿no? Como que tiene un delta G bien negativo, es muy común pensar como que, es una reacción que explota, ¿me entendés? Como que se recontraproduce. No, no es cierto que se recontraproduzca. Mira como esta, que tiene un delta G recontra negativo, no se recontraproduce nada, es tremendamente lenta. ¿Entendés? Entonces, espontáneo para estas situaciones, no, es que espontáneo el proceso es espontáneo termodinámicamente. Es termodinámicamente espontáneo el proceso. El problema es que no sucede por culpa de la cinética, pero termodinámicamente es espontáneo. La termodinámica no tiene tiempo adentro, no le importa el tiempo. La termodinámica dice el agua oxigenada está condenada a destruirse. Y es cierto, el agua oxigenada está condenada a destruirse y es cierto que le va a llevar miles de años o lo que sea, digamos, en destruirse. Mucho menos que eso en realidad, ¿no? Se lleva poco tiempo, digamos, en destruirse. Pero no importa, lo único que le importa es que a tiempo final, a tiempo infinito, se descompone. ¿Se entiende? ¿Okay? Decir que es espontáneo quiere decir que sucede, no que no te dice claro cuándo, ¿entendés? Pero va a suceder. ¿Estamos? O sea, tiempo es igual a cinética. Tiempo es cinética. Acá estamos analizando toda la termodinámica que nosotros vemos es termodinámica que versa sobre el análisis de lo que uno llama estados de equilibrio. Estados de equilibrio son estados que no se perturban, digamos, son estables en el tiempo, digamos, se quedó quieto. El tiempo ya no importa. Correcto. La conversión de grafito, la conversión de diamante en grafito es un proceso completamente espontáneo termodinámicamente y los diamantes no deberían existir y yo te puedo asegurar que a tiempo infinito los diamantes no van a existir, ¿sí? A temperatura y presión constante, atmosférica, ¿no? Sin embargo, los tipos se la bancan porque la reacción de conversión del diamante en grafito es tremendamente lenta, se salvaron los que tienen diamantes. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende cómo va la mano de todo esto? ¿Sí? Pero bueno. Eh, bueno, y ahí va esencialmente el laburo, tipo de cómo puedo hacer, toda la pregunta está acá, digamos, cómo puedo cambiar la tendencia de no se produce, y esencialmente la tendencia la podemos cambiar modificando la temperatura, porque la temperatura impacta en delta S, y eso es lo que termina generando que, que suceda o que no, ¿no? Lo último dice, discuta el signo delta S en todos los casos, medio que los discutimos en dos casos, lo miran ustedes, pero esencialmente lo que hay que mirar son la cantidad de gases que hay a la izquierda y a la derecha. Ya lo charlaron con Jime esto largo y tendido, así que no quiero detenerme demasiado en esto. Este proceso tiene un delta S positivo, acá tengo un líquido y gas, así que se espera que sea positivo, formo gases. Esto acá tiene un gas a la izquierda, dos gases a la derecha, positivo. Acá tengo dos gases a la izquierda y un gas en los productos, negativo. ¿Qué pretende que digas ese discuta? Discuta así que analices por qué los valores de los signos delta S son positivo, positivo, negativo, positivo. Porque tenés que analizar esencialmente la cantidad de gases, si se querés, que tenés en cada uno de los lados. Sí, a eso se refiere. ¿Eh? Claro, se espera esos signos. No se espera que tiendas el 166,3 porque es 166 y no 170. O sea, no para nada. Simplemente porque positivos y negativos. ¿Ok? Bien. ¿Todo bien con este problema entonces? ¿Todo el mundo entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? ¿Sugerencia? ¿Pasamos al siguiente? Nice, pasamos al siguiente. El problema 20 dice, el polvo de hornear contiene bicarbonato de sodio, un sólido que al calentarse se descompone según esta ecuación química. Esto de acá es bicarbonato, que descompone solo, espontáneamente, en carbonato, noten que es una molécula diferente, más agua, más dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces el polvo para hornear que se descompone, ¿sí? Cuando se calienta. Entonces, lo primero que dice es, prediga en base a consideraciones cualitativas el signo de delta S. Sin repetir y sin soplar, ¿alguien puede decirme el signo delta S de esta reacción? ¿Cómo esperan que sea? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo? Germán, habla. Tener formación de gases. De una. Porque formo gases. Acá tengo un sólido y acá genero esencialmente sistemas gaseosos. ¿Ok? Así que el signo se espera que sea positivo. ¿Ok? Bien. Después dice, a partir de las entropías absolutas de reactivos y de productos, nota, acá tenemos miles de datos, calcule el valor numérico de delta S0. ¿Se les ocurre cómo se hace esto? Ahora ya no me preguntan, tipo, ¿es positivo o negativo? Que era agarrar la guitarra y escribir. Ahora me dicen, bueno, todo muy lindo con que te quedó positivo. Dame el número. ¿Qué está diciendo? El problema.
Tengo, ok, lo que dicen por ahí es entropía de productos menos entropía de reactivos. Efectivamente, tengo las entropías de todas las especies, entonces yo puedo jugar con esto, ¿sí? Bueno, primero que nada, esto de acá es positivo, tengo las entropías de todas las especies y esencialmente es hacer la cuenta, o sea, el delta S global es igual a la suma de las entropías de los productos multiplicados por los coeficientes estequiométricos correspondientes, como es 1, 1 y 1, todo bien. Entropía del dióxido de carbono, acá está. Entropía del agua, acá está. Entropía del carbonato de sodio, acá está. Menos entropía de reactivos. No entendí cómo lo predijo Germán al signo. Bueno, el signo se predijo porque esencialmente el signo de delta S tiene que ver con esencialmente analizar la reacción química y analizar en caso de que hayan gases donde hay mayor cantidad de moles de gases. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos un sólido a la izquierda y a la derecha tenemos otro sólido y 2 moles de gases. ¿Sí? Las fases gaseosas son fases mucho más entrópicas que las fases condensadas. Entonces, en la medida que vos generes las fases entrópicas. Las fases gaseosas, perdón, ¿sí? Son mucho más entrópicas. Entonces, en la medida que vos generes gases, esa fase, digamos, tiene un valor entrópico, digamos, mucho más alto que las fases condensadas. Entonces, se espera esencialmente que la entropía de los productos como tal sea mucho mayor que la entropía de los reactivos y que eso genere que el delta S globalmente sea positivo. Es el mismo laburo por el cual predijimos los signos estos de acá de delta S para estas reacciones, contando gases a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? ¿Listo? ¿Todo en orden entonces, Gabriel? Listo, joya. Bueno, el valor numérico de entropía se calcula entonces como la suma de las entropías de los productos menos la suma de las entropías de los reactivos multiplicados prolijamente por los coeficientes estequiométricos, así que sería entropía del dióxido más entropía del agua más entropía del carbonato menos 2 por, noten este 2 por en rojo, el rojo no está porque está mal, está puesto para que se les prenda el cerebro, les haga chan chan warning, no se olviden del rojo, no se olviden del 2, por la entropía del bicarbonato que es el COS, que es el reactivo. ¿Sí? Y por supuesto, bueno, el delta S finalmente le da más 334,1 joules sobre Kelvin mol. No sé si estará bien, bueno, sí sé que está bien porque está bien la cuenta, pero lo que sí sé es que me dio positivo, que era lo que esperaba. Esperaba que sea positivo. ¿Ok? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Hasta acá todo bien o los perdí. Bien, seguimos. ¿Sí? Ay, no. Spoiler. La siguiente pregunta dice, a partir de su percepción cotidiana sobre la estabilidad del bicarbonato, ¿qué signo espera para delta H? Bueno, y la realidad a lo que va esto es lo siguiente. Todo el problema arrancó diciendo, el bicarbonato es una sustancia estable que por temperatura descompone según la siguiente reacción. ¿Sí? Entonces, si yo necesito temperatura para que el bicarbonato descomponga, ¿ustedes esperan que a temperatura ambiente este proceso sea espontáneo? No, porque si no, no tendría que calentar nada, simplemente lo dejaría ahí quieto y se explota, digamos, hago una torta a temperatura ambiente. ¿Entiendes? No, ok, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta de que no es espontáneo el proceso, a temperatura ambiente, esto les da una idea, digamos, de el signo de delta H de la reacción. Situación ideal, si hacer las tortas a temperatura ambiente no estaría mal. ¿A alguien se le ocurre, digamos, el signo de delta H para esta reacción? ¿Cómo tendría que ser? El delta S del proceso patea para que, bien, positivo. El delta S del proceso patea para que la reacción se produzca o no se produzca. Delta S. El delta S del proceso nosotros nos convencimos, y de hecho lo calculamos hace muy poco tiempo, de que tiene que ser positivo para que la reacción se produzca. O sea que el delta S ayuda a que suceda. Si la reacción no sucede, porque es lo que yo sé que no sucede a temperatura ambiente, ¿sí? No sucede porque sé que no sucede, necesariamente el delta H tiene que patear en contra, porque si el delta H patea a favor y el delta S patea a favor, que ya lo sabemos, el tipo se descompondría a temperatura ambiente también. Así que más vale que haya algo que evite que se descomponga a temperatura ambiente, debe ser el delta H. ¿Entiendes? Debe ser el delta H, que debe ser positivo para pelearle al delta S. Por supuesto, tal y como lo charlamos hace 5 minutos en el problema anterior, la temperatura le da peso a la entropía dentro de la ecuación de energía libre y consecuentemente a temperatura alta no me importa qué tan positivo y qué tan en contra de la reacción esté delta H, el delta S en algún momento le termina ganando en esta competencia dentro de G. ¿Puedo pensarlo como una barrera energética que tengo que pasar para que suceda el proceso?
porque barreras es analizar cinética para empezar, así que acá no tenés barreras como tal, ¿sí? Pero Las hablar de cinéticas son de temperatura es historia, hablar digamos, no de estamos analizando energía. barreras, no hay barreras. Ok. Y la segunda cosa no es un problema energético, digamos, es un problema entrópico, si querés. Sí. O sea, lo que tenés que pensar es que los sistemas tienden a desordenarse en la medida que vos les des temperatura. Tienden a desordenarse, perdón. Hay una situación de mayor entropía en la medida que vos les des temperatura. A mayor temperatura, la espontaneidad de los procesos termina siendo dirigida por la entropía. A baja temperatura, la espontaneidad de los procesos termina siendo dirigida por la energía. ¿Sí? Esto va en la misma dirección, es un poco un spoiler de lo que vamos a ver en el futuro, ¿no? Pero los sólidos son estables típicamente a temperatura baja, vos subís la temperatura y pasan a líquidos, y subís la temperatura y pasan a gases. ¿Sí? ¿De dónde sale todo eso? Y bueno, eso sale esencialmente de que la entalpía, digamos, los procesos cuando vos pasas de sólido a líquido a gas, vos estás rompiendo interacciones intermoleculares. ¿Sí? Eso no está favorecido energéticamente, porque energéticamente el sistema quiere quedarse en estado sólido formando puentes de hidrógeno en el agua, por ejemplo. Uno rompe interacciones. Eso no tiene un delta H negativo, tiene delta H negativo, positivo los cambios de fase. ¿Eh? Sin embargo, las reacciones suceden, digamos. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, porque a temperatura alta, digamos, la entropía, o sea, es lo que termina ganando, digamos, en la pulseada. Y la entropía tira para que vayas hacia fases cada vez menos condensadas. ¿Se entiende como la idea? O sea, Sí, sí. es como otra forma de pensarlo, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes de energía cinética versus energía potencial. Va como en la misma dirección, pero es otra forma de verlo, con argumentos del segundo principio. Vamos a retomarlo esto más adelante. Pero se entiende que el delta H tiene que ser positivo para pelearle al delta S, porque si delta H fuese negativo, sabiendo que delta S es positivo, la reacción estaría condenada a producirse a cualquier temperatura. ¿Okay? Y bueno, lo mismo de antes, calcule el valor numérico de delta H a partir de los datos de formación de los compuestos intervinientes de la reacción, y tengo los números, ¿no? Tengo los números por acá, volvemos para atrás, no lo pegué, pero tengo delta H de formación de todo el mundo, al igual que tenía la entropía de todo el mundo, tengo los delta H, así que la misma cuenta. El proceso, el delta H global del proceso se puede describir como la suma de las entalpías de formación de todos los productos menos la suma de las entalpías de formación de todos los reactivos multiplicados prolijamente por sus coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Y bueno, haciendo la cuenta con los números que están en la guía, esto me da más 129,1 kJ por mol, como esperábamos, que de positivo. ¿Entendió? Hasta acá tengo alguna duda. Muy difícil el problema, es fácil, es una idiotez. Es terrible, me quiero morir. Fácil, buenísimo. ¿Estamos? Sí, podría ser peor, muy bien, podría ser peor, efectivamente, ¿sí? Ahora viene la parte E, dice, calcule delta G y decía si el bicarbonato de sodio es estable a 25 grados y una atmósfera. O sea, no tiene mucha ciencia. DG es H menos T por S, T es 25 grados, que es lo que nos importa. Si yo tengo delta H y tengo delta S, porque los calculé en los ítems de atrás, ¿sí? Calculé numéricamente, puedo calcular el delta G de formación. ¿Lo ven? El delta G de la reacción, ¿sí? Bueno, y acá me quedó dado vuelta porque escribí el delta G de formación. Perdón, está mal esto. Hay que hacer la cuenta bien. Un segundo. Me tira pata acá. Cambias Que el alguien me haga signo. esta cuenta, porfa. 29,54 da positivo, ¿no? ¿Cuánto da, perdón? Ah, es Ve- positivo, ¿no? Es un signo mal puesto. Ah, ok. Sí. Pero igual no es de formación esto, es de reacción en todo caso. De reacciones, ¿ok? Se ve que lo tipé mal. Esperen que lo comparto, que dejé de compartir. Ahí estamos. Ahí está compartiendo de nuevo, ¿no? Sí. ¿Está compartiendo de nuevo, gente? Sí, Díganme sí, se algo. ve. Ok, perfecto. Listo, disculpen. Nada, eso fue yo metiendo la pata. Uy, me pareció un lápiz acá, no quiero un lápiz. Quiero dame esto. Bien, seguimos. Pero bueno, se entiende como lo que hicimos, todo en orden hasta acá, muy difícil, fácil, más o menos. Todo bien. Bueno, y es positivo como esperábamos. A temperatura ambiente, efectivamente, el proceso no es espontáneo. ¿Sí? Bueno, F, prediga a partir de qué temperatura será espontánea la descomposición del bicarbonato en condiciones estándar. Justifique las aproximaciones necesarias que tenga que hacer. ¿Cómo se les ocurre abordar este problema? Ahora nos pide, ok, ya vimos que no es espontáneo, ¿qué hay que hacer para que sea espontáneo? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? DH dividido de S. Sí, o sea, haces que sea igual a Bueno, cero. entiendo, pero bueno, sí, antes de contar el final de la historia, digamos, el proceso,
que hay que hacer, digamos, como, a ver, ver la fórmula a partir que te diga que te delta G, que se pone negativo. Sí, sí, va por ahí, ¿sí? Lo que hay que hacer esencialmente es buscar la temperatura en la partir de la cual conseguimos espontaneidad. Yo sé que delta G es delta H menos T por delta S, ¿sí? Y lo que vamos a buscar, es que delta G sea negativo, porque queremos que el proceso sea espontáneo, ¿sí? Queremos que el proceso sea espontáneo. Una suposición que estamos haciendo y que es importante que tengan presente, que es una suposición que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es que eh, tienen que aclararlo. En el examen, si ustedes van a hacer esta suposición, tienen que aclararla, ¿ok? Estoy suponiendo esto. Delta H para el proceso, para el laburo que vamos a hacer, nosotros vamos a querer que esto valga negativo a partir del delta H y del delta S que conozco, modificando, encontrando la temperatura para la cual vale, ¿sí? Eso que estamos diciendo esencialmente es estrictamente válido a la temperatura en la cual calculamos delta H y delta S, que creo que eran condiciones estándar. Así que hay que suponer sí o sí que tanto delta H como delta S no varían con la temperatura, ¿sí? No varían con la temperatura. Es una suposición, no es estrictamente cierto, es razonablemente cierto, pero no es estrictamente cierto, es estrictamente una suposición y hay que aclararlo, ¿ok? Así que suponemos que delta H y delta S no varían con la temperatura, lo que buscamos es la espontaneidad del proceso, por lo cual se traduce en que delta G sea negativo, y por tanto delta G, que es delta H menos T por delta S, es negativo, así que nada, paso esto para acá sumando, paso delta S dividiendo y pido que temperatura, lo que necesito es una temperatura mayor que el cociente entre delta H y delta S, que me da 386,4 kelvins, que es lo mismo que 113 grados. ¿Se entendió? ¿O chino básico? Lo que hice, lo que hicimos. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, buenísimo. Entonces, cosas importantes. Fíjense cómo este problema esencialmente, bueno, ya terminamos el problema, pero es un problema que fíjense que si uno lo mira de lejos, es un problema como que asusta, porque tiene como muchos ítems, tiene números, tiene como millones de tablas con un montón de números, un montón de cosas, una reacción química medio fea, y es como que tiende a asustarlo, pero fíjense, si lo van viendo de a poquito y tranquilos, es como que el problema sale súper tranqui y es un problema re tranqui, ¿ok? Así que pero tiene todo. Es un proceso en el cual la entalpía tira para que no se produzca, la entropía tira para que sí se produzca, y estamos viendo efectivamente un sistema en el cual tenemos esta pelea entre delta H y delta S, y cómo logramos que el proceso vaya para adelante, jugando con la temperatura para ayudar a nuestro héroe, que es delta S, que es el que quiere que la película termine feliz. ¿Ok? Tenemos que darle temperatura. Y las cuentas, esto de acá es para hacer las cuentas de los valores y punto, ¿ok? Y hay alguna suposición. Tengan presente esto. Cuando hagan una suposición como esta, tienen que aclararla, ¿ok? Es importante que lo aclaren. ¿Estamos? ¿Todo en orden? ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Bien? ¿Más o menos? Bien, vamos a pasar al siguiente. El problema 21, a este me encanta. Me encanta porque yo explico esto en otra materia todo el tiempo. El problema 21 dice lo siguiente. Generalmente, la obtención de metales a partir de óxidos metálicos no es espontánea, exhibiendo dichas reacciones valores de delta G muy positivos. Sin embargo, algunos minerales pueden transformarse en metales cuando se los calienta en contacto con carbono o monóxido de carbono. En el primer caso, el carbono remueve el oxígeno del óxido para dar monóxido, mientras que en el segundo caso, el oxígeno es tomado por el monóxido para dar dióxido. En la tabla siguiente se dan los valores de delta H y delta S para las tres reacciones mencionadas, igualadas de manera tal que el número de moles de oxígeno consumidos siempre es 1. Fíjense que hay un 1 en oxígeno acá, un 1 en oxígeno acá y un 1 en oxígeno acá. Los coeficientes estequiométricos de todas las otras especies valen lo que tengan que valer para que la ecuación quede balanceada, pero la reacción está como balanceada por mol de oxígeno, ¿ok? Para que oxígeno siempre sea un 1. Delta H y delta S de estas reacciones de acá. ¿Sí? Les traduzco esto en un segundito. Lo que nos está diciendo es, esto es un problema que es muy importante en la industria. Lo que nos está diciendo es, yo quiero obtener metales cerito, digamos, hierro sólido, ¿sí? Industrialmente esto no se encuentra en la naturaleza, el hierro no se encuentra como hierro sólido, sino que se encuentra esencialmente como óxido de hierro. Yo quiero descomponer el óxido de hierro de alguna manera como para generar generar el hierro sólido, ¿sí? Generar el hierro sólido. Y lo que dice esencialmente es que la reacción esa, la reacción de formación de hierro sólido a partir del óxido, lo que sería la descomposición espontánea del óxido para formar el metal, ¿sí? Es una reacción que es muy poco favorecida a temperaturas razonables. No se favorece esta reacción. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace esencialmente es una reacción, la acopla esta reacción a otra reacción como para que se produzca. ¿Sí? Lo que dice es que típicamente se usa carbón.
¿Por qué se usa carbón? Y porque es barato. En la industria, cuanto más barato, más felices los tipos, entonces van esencialmente usan carbón, que es quemar árboles, que ellos como que no les molesta mucho, queman árboles y esencialmente con el carbón reducen el óxido ferroso o el óxido férrico, lo que sea, ¿sí? A el hierro metálico. Entonces, esta transparencia, fíjense cómo está muy bien procesada y toda la tipografía perfectamente acomodada y un montón de colores como para hacerla hermosa. Primero que nada, organicemos las ideas, ¿sí? Lo que yo busco, ¿sí? Es obtener hierro a partir de su óxido. Esta reacción, si esta reacción fuese espontánea, gol. Donde firmo, soy feliz, estoy realizado. La realidad es que esta reacción no es espontánea porque si no, el óxido férrico no existiría en la naturaleza y sin embargo la naturaleza está llena de óxido férrico en vez de hierro sólido. ¿Okay? Está llena de óxido férrico. Ferroso, pero dióxido de fierro, de hierro. ¿Sí? Este proceso no es espontáneo solo así como se escribe. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, el truco que vamos a hacer nosotros es acoplar esta reacción que no es espontánea a otro proceso que sí es espontáneo, de tal manera que los dos procesos juntos se vuelven espontáneos. Es como que este tipo no quiere ir a bailar, este tipo se muere de ganas de ir a bailar y de tanto que hincha terminan yendo a bailar. ¿Se entendió? ¿Cómo es la onda? ¿Sí? Así funciona esto. Se aplica al GES esencialmente. ¿Sí? Entonces, esto de acá tenemos la segunda reacción con la que estamos analizando va a ser esencialmente la oxidación del carbono para dar monóxido de carbono. ¿Sí? El carbono agarra el oxígeno y se transforma en monóxido de carbono. ¿Sí? Fíjense que si yo agarro esta ecuación de acá y le sumo esta ecuación de acá, la ecuación global que yo consigo, en la ecuación suma de esta más esta, ¿se dan cuenta de que se me tache el oxígeno a la izquierda y el oxígeno a la derecha? Bueno, eso. De tal manera de que la reacción global que me quedó es esta reacción de acá. ¿Sí? Y esta reacción de acá es una nueva reacción que se puede pensar como la suma hipotética de esta y de esta. Y esta reacción me dice que el óxido ferroso reacciona con carbón, el carbón le quita el oxo, digamos el oxígeno, me forma hierro sólido y monóxido de carbono gaseoso. Esta reacción no es espontánea, esta reacción es espontánea, y si por algún motivo esta de acá es más espontánea que esta, es más espontánea que lo no espontánea que la de arriba, el proceso global gana y termina produciéndose. ¿Se entiende lo que estamos queriendo, digamos, de lograr? ¿Okay? Es querer querer conseguir una reacción química que no se produce, la acoplamos a una que se recontraproduce de tal manera de que en promedio la situación acoplada se produzca. ¿Qué tiene de bueno esto? Tiene de bueno esto que si una empresa consigue minerales de óxido ferroso y les tira literalmente leña y calienta lo suficiente o hace lo que tenga que hacer, consigue hierro sólido. ¿Eh? Esto es un proceso industrial que es ridículamente bueno, útil, fructífero y muy importante en la vida, créanme. De hecho, les voy a contar un poco este proceso industrial. Es un off-topic total, pero no me importa, se los voy a contar igual. ¿Sí? Pero hasta acá estamos. ¿Se entendió la idea general de cómo va esto? Eso es lo que me importa. Yo, de hecho, ni voy a mirar los ítems de los problemas. Yo les voy a contar la historia de este proceso industrial y van a ver que vamos a ir resolviendo todos los ítems sin quererlo. ¿Ok? Pero vamos a ir, les voy contando la historia. Hasta acá me importa que me hayan seguido la historia. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, las reacciones que tenemos son estas reacciones de acá. Nota importante, esta reacción está, la última reacción está mal balanceada, le falta un 2 acá adelante. Así que no se olviden de ponerle este 2 acá adelante a la reacción final. ¿Sí? Entonces, fíjense la parte A del problema. Me dice, asumiendo que los valores de delta H y delta S son independientes de la temperatura, represente la variación de delta G versus temperatura para las tres reacciones de la tabla. ¿Qué ocurre con la espontaneidad de estas reacciones al variar la temperatura? ¿Sí? O sea, esta reacción ya, ahora, perdón, abstraigámonos y olvidémonos de esta cosa que yo decía de acoplar las reacciones químicas y qué sé yo, desacoplemos todo y volvamos a la base, ¿ok? En la base teníamos tres reacciones químicas, cada una con su delta H y su delta S, y lo que nos dice el problema, la parte A es, bueno, ok, calculame cómo varía, cuánto vale delta G en función de la temperatura para estos procesos, suponiendo que delta H y delta S son independientes de la temperatura. Es una suposición que ya hicimos, la hicimos en el problema anterior, la volvemos a hacer ahora. ¿Sí? Primero que nada, si yo quiero analizar la dependencia funcional de G con la temperatura, se dan cuenta de que esta ecuación, si esto y esto son constantes, se parece mucho a la ecuación de una recta, porque esta es mi Y, mi X es la temperatura,
Mi ordenada del origen es el delta H y mi pendiente es menos delta S. ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende que tiene la pinta de una recta? ¿Sí? Si yo miro la dependencia de G con la temperatura, si delta H y delta S son constantes, si no son constantes, no. No. Pero si son constantes, esto tiene la pinta de una cosa. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar de pantalla, les voy a cambiar la pantalla que compartimos y vamos a hacer esto mismo ahora mismo. ¿Sí? New Share, vamos a compartirles esto de acá, esto es un Excel. ¿Sí? Fíjense, acá está todo escrito desprolijo, pero ustedes entienden. Esto es formación de óxido ferroso, monóxido y dióxido, son las tres reacciones de ahí. Este es el H y el S de la delta H y delta S de las reacciones de ahí. ¿Entiendes? ¿A qué te referís con constante? Me refiero a que delta H y delta S valen el mismo numerito independientemente de que cambies la temperatura del proceso. Que no dependan de la temperatura. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, agarremos y analicemos temperaturas que ellos entre 100, 125, 150, vamos a seguir expandiendo esto. Nota de Excel, si ustedes agarran algo que parece tener un patrón, que escriben a mano, tipo 100, 125, 150, esto tiene olor a que estamos haciendo sumas de a 25 y ustedes alargan hacia lo bestia. Excel sigue alargando inteligentemente siguiendo el patrón que ustedes eligieron. Excel, LibreOffice o lo que sea. Fíjense que sigue haciendo lo que acabo de hacer, no es necesario escribir esto a mano. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, delta G. Delta G del óxido ferroso sería delta H. Esto es igual a delta H. Este número de acá. Le voy a poner delta H menos T. T era menos T, perdón, que es este número de acá. Este número de acá. Por delta S. ¿Se entiende la cuenta que acabo de hacer? ¿Sí? Una característica de Excel, que ya aprovecho y se las marco, de Excel, LibreOffice o lo que sea que usen, sí, es que si ustedes apretan el botón F4 encima de alguna de las celdas, les pone como unos pesos, ¿ok? Estos pesos que están puestos acá, arriba del coso, ¿sí? Estos pesos significan, si yo arrastro una función hasta el infinito, para seguir extrapolando esto, estos números que queden fijos, no los arrastres al siguiente. O sea, que siempre usa el mismo B3 y siempre usa el mismo C3 independientemente de que yo arrastre esto. El A11, que es la temperatura, que sí vaya cambiando prolijamente cuando yo arrastre. ¿Ok? O sea, yo arrastro esto, y al arrastrar, me está cambiando la temperatura, ven que me está cambiando la temperatura, ven que me está cambiando el A18, A19, A27, 29, 32, 35, lo que sea, pero lo de arriba, los de acá, me quedaron quietos porque tienen que ser siempre el mismo delta H y el mismo delta S. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Muy difícil, todo en orden. Pero acá hacemos lo mismo, delta G de esto es delta H con un F4 menos T, que es esto, por delta S, que es este número de acá, con otro F4, porque el delta S y el delta H quedan quietos. Y arrastro. De hecho, si hacen doble clic en el botoncito de arrastrar, te arrastra hasta el fondo, solo. ¿Sí? Seguimos aprendiendo cosas. Esto de acá es delta H, F4, menos T, este número de acá, por delta S, este número de acá. Enter. Doble clic y arrastramos hasta el fondo. ¿Sí? Y entonces lo que hago yo es seleccionar todo esto, ahora, todas las cosas estas, y grafico. Insert, scatter, scatter. Acá tienen. Movémelo a Move Chart to a new sheet. ¿Lo ven acá? Óxido ferroso, monóxido, dióxido. ¿Lo ven a eso? Delta G versus temperatura. ¿Se dan cuenta de que son rectas primero que nada? Alt F4 sobre F4. No, Alt F4 cierra las cosas. F4 solo. Sí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que son rectas esto de acá? De hecho, ustedes pueden poner botón derecho, añadir línea. Yo no tengo esto en español, pero bueno, si lo tienen en español, apretan lo que diga en español. Agregar línea de tendencia, que nos presente la ecuación. Acá tenemos una ecuación. A este le agregamos agregar línea de tendencia, que nos presente la ecuación. Ahí tenemos la ecuación. Agregar línea de tendencia, que nos presente la ecuación. Ahí tenemos la ecuación. Ni me preocupo por el R cuadrado porque sé que da 1, porque está todo hecho para que dé 1, ¿no? Pero es la definición de una recta todo esto, no hay nada para discutir. Pero se enteró lo que acabo de hacer. De hecho, nota. Acá ya lo tengo hecho. Ya lo había hecho, pero había hecho una columna vacía para hacerlo en vivo. ¿Sí? Acá lo tienen hecho, lo mismo. Nota. Fíjense, por ejemplo, la del dióxido de carbono. Se dan cuenta que el dióxido de carbono tiene una ordenada al origen. Dióxido de carbono, sí. Ordenada al origen de menos 566, que es este número de acá, que era el delta H, que nos habíamos convencido antes que era el ordenado al origen. ¿Sí? Y una pendiente de
0,17, que es menos la entropía, que era lo que nos habíamos convencido antes. O sea, todo esto que estoy haciendo es una payasada. Ustedes pueden tener una recta con la pendiente y la ordenada del origen que ya tenían. ¿Se entendió cómo lo hice? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Son capaces de reproducir lo que acabo de hacer? Si no, pidan ayuda. Pero bueno, esta mini clase de Excel me pareció que podía serles útil. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, volvemos al otro PowerPoint. Un segundo, vamos al PowerPoint. Acá estamos. Delta G es delta H menos T por delta S. Si esto y esto son constantes e independientes de la temperatura, entonces esto luce como una ordenada del origen, menos delta S luce como una pendiente, la temperatura es mi variable independiente, la delta G es mi variable dependiente. Y es igual a mx más b, esto luce como la ecuación de una recta, que efectivamente es lo que acabamos de construir. Tenemos tres rectas. ¿Todo bien? Si alguien no entiende, es el momento de detenerme, porque esto avanza y avanza y avanza. Si no vieron los detalles de cómo hice las cosas en Excel, siempre pueden venir después a mirar el video. O sea, no quiero detenerme en un uso en perder clase en usar el Excel, ¿no? Pero capaz que me pareció bueno hacerlo porque capaz que les servía alguna de las cosas que hice para hacer las cosas más cancheros. ¿Okay? Seguimos. ¿Okay? Seguimos. Entonces, ahora sí, entonces, estas reacciones eran las reacciones desacopladas, perdón, y volvamos a la historia que yo les venía contando. Esta reacción, que es una de las que estábamos viendo, es una reacción que no se quiere producir. Esta reacción es una reacción que sí se quiere producir, y lo que queremos son acoplar estas dos reacciones químicas para conseguir una nueva reacción que me genere el producto deseado y que sí se quiera producir. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es que esta reacción sea espontánea. ¿Okay? Retomando eso, fíjense que esto es lo mismo de antes. La reacción 1 era la reacción del óxido férrico que se descompone para dar oxígeno. ¿Ok? ¿Lo ven? La reacción 2 es el carbono que forma monóxido de carbono. ¿Sí? Fíjense que esta reacción de acá es como la reacción que nos daba la guía, pero yo la di vuelta, porque ahora estoy queriendo hacer la reacción que yo quiero. ¿Ok? No quiero... Ah, no, ¿cómo me la he dado la guía? Sí, la daba al revés. La daba al revés. Hierro más oxígeno me da óxido. Yo estoy dando que el óxido se descomponga, porque yo busco que el óxido se descomponga. ¿Okay? La reacción global que estamos produciendo, es esta reacción de acá, en la que el óxido agarra el carbono y se forma hierro y genera monóxido de carbono. O sea, la reacción de descomposición del óxido férrico para formar hierro y oxígeno acoplada a la reacción de formación de monóxido de carbono, me genera la descomposición del óxido en presencia de carbono para formar el hierro con el coso. ¿Sí? Esta primera reacción es la reacción 1. Esta segunda reacción es la reacción 2. Esta reacción es la reacción 3. A partir de la ley de Hess, uno puede jugar con el hecho de que la energía libre de Gibbs es una función de estado, y entonces uno puede decir que el delta G de la reacción 3 es el delta G de la reacción 1 más el delta G de la reacción 2. ¿Sí? Estos delta G los conozco porque yo sé que el delta G de la reacción 1 es menos el delta G de formación. ¿Por qué digo menos el delta G de formación? Porque se dan cuenta de que escribí la descomposición, no la formación. La di vuelta a la reacción. ¿Lo entienden todos a eso? Tienen que decir algo. ¿Ok? Sí, esta es la descomposición, así que esto es menos el delta G de formación porque la di vuelta. ¿Ok? Esta reacción es la reacción de formación del óxido, porque efectivamente es la reacción de formación del óxido, no hay mucho que discutir. ¿Sí? Así que el delta G3 es delta G1 más delta G2 y termina siendo menos delta G de formación del óxido de hierro más delta G de formación del monóxido de carbono, o sea, para que el menos quede atrás, delta G de formación del monóxido de carbono menos delta G de formación del óxido férrico. Fíjense cómo la descomposición del óxido férrico y la espontaneidad de ese proceso me quedó escrito en función de la formación del óxido. Es una cosa medio rara, pero no importa, ahí está escrito. Me siguen la matemática, me importa que me sigan la matemática. ¿Sí? Y yo busco que este proceso sea espontáneo. Yo quiero que este proceso sea espontáneo porque quiero ganar plata en mi industria. ¿Sí? Quiero que este proceso sea espontáneo. Así que lo que necesito es que este proceso sea menor que cero. La reacción sea menor que cero. Pedir que el proceso sea espontáneo es pedir que delta G3 sea menor que cero, lo cual se consigue en la medida que, si paso esto sumando para allá, que el delta G de formación del óxido sea mayor que el delta G de formación del monóxido de carbono. ¿Se entendió lo que acabo de decir?
O sea, para que el proceso de reducción del óxido ferroso a partir de carbono sea espontáneo y me genere hierro y monóxido de carbono, para conseguir eso necesito estar trabajando a una temperatura tal, bueno, necesito en realidad que el delta G de formación del óxido metálico sea mayor que el delta G de formación del óxido de monóxido de carbono. O sea, y el delta G dependía de la temperatura, o sea, llevando estos resultados a gráfico, necesito que la recta del CO, esté por debajo de la recta del óxido. Esté por debajo de la recta del óxido. Porque necesito que el delta G de forma, porque las rectas esas eran los delta G de formación. Y yo sé que para que el proceso sea espontáneo, el delta G del óxido de carbono tiene que ser, del monóxido de carbono, tiene que ser menor, o sea, estar por abajo del delta G de formación del óxido ferroso. O sea, yo lo que necesito para saber si el proceso se va a producir es conseguir que, olvídense de la recta del dióxido, porque no lo estamos viendo solamente azul contra rojo. Se dan cuenta que a esta temperatura la recta del óxido de carbono está arriba de la recta del hierro. ¿Lo ven a eso? A esta temperatura de trabajo, por ejemplo, que son, no sé, 400 kelvins. ¿Sí? Para que el proceso sea espontáneo, yo llegué matemáticamente a que necesitaba que el óxido de carbono, el monóxido de carbono, esté por abajo del óxido férrico. O sea, a partir de esta temperatura en adelante. Desde esta temperatura en adelante, el óxido ferroso, perdón, está por arriba del monóxido de carbono y consecuentemente la reducción es espontánea. Uy, ay, spoiler, terrible spoiler. La reducción es espontánea. ¿Me siguieron? ¿Acá? Y esto responde a los otros ítems que dice, usa el diagrama para predecir el ámbito de temperaturas en el cual es espontánea la generación de hierro a partir del óxido en presencia de carbón. Ahí lo tienen. Acá no se entiende muy bien que ellos más o menos por los 1000 grados, pero ustedes se dan cuenta de que ustedes pueden encontrar explícitamente cuánto vale esta temperatura, es encontrar el punto en el cual se chocan dos rectas. Eso se aprende en el jardín de infantes. Hay que igualar las I de las dos rectas, ¿ok? Y buscar la temperatura que cumple eso. Y tienen la expresión analítica de las rectas porque la tienen acá escrita y porque saben que es delta H la ordenada de origen y delta S la pendiente. Menos delta S. Usa el diagrama para predecir la temperatura en el cual es la generación del óxido en presencia del monóxido. Bueno, es lo mismo, ¿ok? La misma cuenta, solo que tiene que compararlo con esta otra recta, digamos. La pasa todo el mundo se choca muy parecido, así que para ver el número prolijito hay que hacer la cuenta prolija, digamos, pero se entiende cómo es la historia, digamos. ¿Eh? ¿Vamos? ¿Todo en orden? ¿Eh? Bien, genial. Entonces, estos diagramas se llaman diagramas de Ellingham. Son diagramas que esencialmente tienen nombre y apellido, tienen nombre de prócer, porque esencialmente son diagramas tremendamente utilizados en metalurgia y en la industria en general. Son diagramas que muestran delta G, entalpías de energías libres de formación de óxidos en función de la temperatura y comparan eso con las típicas rectas de carbono a monóxido de carbono y carbono a dióxido de carbono. ¿Sí? Lo que tiene de bueno los diagramas de Ellingham es que son una forma tremendamente fácil de ver a partir de qué temperatura es espontáneo un proceso, es espontánea la formación del metal a partir de su óxido usando carbón. Porque literalmente lo único que tenés que hacer es agarrar estas rectas que dibujamos para el óxido férrico, hay que hacer rectas para todos los óxidos de metales que a ustedes se les canten y ver a dónde se chocan con la recta del CO, con la recta del CO2. A la temperatura en la cual se chocan es la temperatura a partir de la cual la reacción es espontánea. Y acá tienen un ejemplo. Miren este caos. Esto es un asco. Estos diagramas los aman los ingenieros, los aman con todo su ser, porque aman las cosas feas. Esto de acá, fíjense cómo esencialmente tienen rectas de un montón de óxidos y todo el mundo ve esta recta que baja para acá, que es negativa, con pendiente negativa, es la recta del carbono al monóxido de carbono. ¿Sí? Lo bueno de que esta recta sea negativa es que se las choca todas de frente. ¿Ven que se choca todas de frente? Perdón, un segundo. Antes de seguir, todo el mundo me explica por qué esta recta es negativa y las otras son positivas. ¿Qué era la pendiente de estas reacciones? ¿Qué eran las pendientes de estas rectas? As. Delta S. Delta S era la pendiente de estas rectas, ¿no? Y se dan cuenta de que el delta S está menos delta S, ¿no? Menos delta S. Se dan cuenta de que esta reacción tiene un delta S negativo porque consumo oxígeno. Tengo un sólido, consumo oxígeno y me genero sólido. Esto tiene delta S negativo. Esta reacción de acá, que es la que tiene la otra pendiente, ¿sí? Bueno, como tiene delta S negativo, la recta es positiva porque la pendiente es más delta S, ¿no? ¿Sí?
Esta reacción de acá tiene la característica de que consume un mol de oxígeno, pero me genera 2 moles de monóxido de carbono, que es un gas, Entonces, la recta de este proceso procede con delta S positivo y consecuentemente tiene pendiente negativa. El grueso de los procesos de formación de óxidos son procesos que esencialmente involucran metales más oxígeno para dar porquerías sólidas. ¿Sí? Entonces, típicamente la formación de óxidos proceden con delta S negativos y dan pendientes positivas. Entonces, el carbono tiene la genialidad de que la formación de monóxido de carbono a partir de carbono con oxígeno procede con delta S positivo y consecuentemente se choca todas de frente, las atraviesa. Lo cual está bueno porque ayuda a que se necesite menos temperatura, ¿no? O sea, ¿te imaginas que si todas pateasen para el mismo lado, con diferente pendiente levemente, es como que tardaría más en encontrarse? Acá el tipo viene, es un tractor. ¡Prrrá! ¿Lo Profe, ven? perdón. Sí, dime. O sea, que el proceso sea espontáneo, me dice que la pendiente va a ser positiva. No, el Sí, proceso es espontáneo. No. Que el proceso es espontáneo, lo que te dice es que el proceso sucede y se consigue en la medida que la curva del carbono, digamos, la curva del carbono, está de acá, esté por abajo de la curva del metal. Está por abajo de la curva del metal. Lo que yo digo es que como esto tiene pendiente negativa, ayuda a que eso suceda a una temperatura razonable, porque literalmente busca chocársela. Vos querés que se la choque. Bueno, que tengan diferentes signos ayuda a que se choquen, ¿no? bien, ok. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo o es todo muy chino básico? ¿Del resto, más o menos? ¿Sí? Ok, bien. Esto de acá es un diagrama de Ellingham simplificado para que lo veamos nosotros, ¿sí? Con muchas menos cosas, con muchísimas menos cosas, pero que tiene un montón de óxidos. Tiene un montón de óxidos que andan por ahí. Fíjense esencialmente, fíjense en este diagrama, como acá tenemos la curva de carbono a monóxido, que es la que tiene pendiente negativa, y las curvas de un montón de óxidos. Hay cambios de pendientes acá que no importan. No miren estos cambios de pendiente. Los cambios de pendiente tienen que ver con que en algún momento hay cambios de fase con alguna de las especies de las reacciones, entonces eso afecta la entropía, pero no importa, whatever, no se preocupen por eso. Vean que las rectas de los óxidos, de formación de óxidos típicamente suben, ¿sí? Mientras que la del monóxido baja, y entonces, para saber, por ejemplo, yo vengo y les pregunto, ¿a partir de qué temperatura es viable obtener silicio empleando carbón a partir de dióxido de silicio? Lo que tengo que hacer es buscar la curva del dióxido de silicio, que es esta de acá, y tengo que mirar a qué temperatura se choca la curva del carbón, que es esta de acá. ¿Qué sé yo? A 1800 grados. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Ay, yo guardando a los ingenieros. ¿Vos, Jiménez, soy ingeniera? No. Bueno. Eh, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es así de fácil, digamos. Esto es lo que tiene de bueno los diagramas de Ellingham, de que son súper ultra visuales. ¿Okay? De hecho, noten alguna cosa ya que estamos acá, perdiendo el tiempo. Noten, por ejemplo, cómo este óxido acá, el óxido de plata, se dan cuenta de que acá está el cero, se dan cuenta de que el tipo pasa a tener un delta G de formación positivo solito a 400 grados. ¿Lo ven a eso? ¿Ves eso? ¿Esto qué significa? Significa que la formación del óxido de plata no es espontánea. Ya olvídense del carbón y olvídense de todo. La formación del óxido de plata no es espontánea a 500 grados, por ejemplo. O sea que el óxido de plata descompone solo por aumento de la temperatura. Y a una temperatura súper baja, 500 grados, esto se consigue con un mechero. ¿Eh? Así es como Lavoisier descubrió el oxígeno. El oxígeno se descubrió esencialmente porque el tipo agarró y se puso a calentar óxido de mercurio. El óxido de mercurio está por acá también la curva. Lo calentó y el óxido de mercurio descompone solo con la temperatura porque tiene la suerte, barra mala suerte, de tener una recta que está muy cerca del cero, pendiente positiva, y pum, se lo choca solo y pasa de largo. Y entonces descompone espontáneamente. El óxido de mercurio descompone espontáneamente en mercurio y en oxígeno, y así es como se descubrió el oxígeno químico. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, y este proceso esencialmente, es un proceso industrial recontra importante que se hace esencialmente en dispositivos gigantes que se llaman altos hornos, ¿sí? El alto horno es un proceso, acá estos hornos son hornos muy, no les voy a hablar mucho de esto, pero esencialmente lo que hace la gente, literalmente, tiran por acá minerales de hierro, tiran por arriba del horno minerales de hierro,
minerales de hierro que lo mezclan con piedra caliza y coque. Coque es carbón esencialmente, ¿sí? La piedra caliza hace magia, pero no importa, ¿sí? Con eso sí, y lo que va pasando es que se está mezclando todo y va aumentando la temperatura al bajar. Al aumentar la temperatura, se produce la reacción química entre el carbón y el óxido férrico y termina generando que salga el hierro fundido por acá abajo. Sale el hierro fundido por acá abajo y literalmente los productos de reacción son esencialmente dióxido de carbono y monóxido de carbono que salen por acá arriba. Salen por acá arriba. ¿Okay? Y por supuesto, con toda la estructura, digamos, ingenieril, como para que el proceso se produzca bien, ¿sí? Estos son hornos altísimos, no sé cuánto, donde literalmente van tirando, por arriba tiran mineral de hierro con carbón y por abajo sacan hierro metálico. ¿Okay? Y es la forma industrial con que se obtiene. ¿Tiene alguna duda? Hasta acá me siguieron, todo en orden con este problema, lo terminamos. ¿Lo entendieron? Es súper interesante todo esto, ¿no? ¿Me siguieron la idea en general? ¿Puedo pasar al siguiente? Bueno, acá tienen reacciones, no importa. No las voy a mirar porque los asusto. ¿Puedo pasar al siguiente? Ok, perfecto. Vamos a pasar al siguiente. Les voy a dar 3 minutos de recreo, ¿ok? Vamos a cambiar de tema drásticamente. 3 minutos de recreo son las 3:09. A las 3:12 arrancamos de nuevo, ¿ok? Ya vengo. Ahí volví. Estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Ay, esperen que me escucho. Ahí va. Son 3:12. Dije que esta hora volvíamos, ¿no? Sí, bueno, seguimos. Bueno, nos quedan 2 problemas para hacer, 22 de 3 problemas para hacer. El problema 22 es, bueno, cambiamos un poco de tema, así como medio drástico, es como que volvemos un poco todo al primer principio en este problema,
pero es un problema que agarra todo lo que vieron con Pablo y como que le da una vuelta de tuerca más, lo complica un poco. Es un problema medio que está, de los problemas que están tendiendo a desaparecer en la materia, pero que bueno, quedan ahí como algunos metidos como en algunas partes. Así que vamos a tratar de hacerlo. No desesperen, requiere pensar un poquito lo que uno hace y sale de manera más o menos fácil, ¿ok? Pero no se vuelvan locos, locas. Pero bueno, vamos a hablarlo con tranquilidad y vamos a ir viéndolo a poco. Dice, parte A. Un mol de gas ideal se expande en un recipiente adiabático a presión externa constante. Se me escucha, ¿no? No vaya a ser que esté hablando y que no se escuche nada. ¿Se ¿Hay escucha? alguien ahí? Sí. Ah, ok, ok. Yo ahora que estoy dando la clase, viste, nadie me está dando bola. Debido a este proceso, ¿qué sucede con la temperatura del gas? Justifique la respuesta. Entonces, primero que nada, o sea, lo que tenemos es esto de acá. Este es el estado inicial. Miremos, tenemos un mol, recordemos, tenemos un mol de un gas ideal que está metido en un pistón, que un pistón se mueve esencialmente, ¿sí? Se puede mover volumen. Este es el estado inicial, un volumen inicial de 1 litro, una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Acá tenemos adentro un mol, ¿sí? Y lo que hacemos es una expansión adiabática contra una presión externa, o sea, acá afuera hay una presión externa de una atmósfera, ¿sí? De un bar, una atmósfera, ¿sí? Y lo llevan hasta un estado final en el cual llegaron a 10 litros. 10 litros. ¿Cuál es la temperatura final? No lo sabemos, nos estamos preguntando un poco eso, porque nos está preguntando literalmente qué sucede con la temperatura del gas, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a tratar de jugar un poco con las cosas que vimos del primer principio y todo eso. El hecho de que me digan que se produjo una expansión adiabática, ¿qué me dice? Eso de expansión adiabática, ¿qué significa? El adiabático, ¿qué significa? Expansión, no hay nada que discutir, digamos, 1, 10, así que, o sea, de 1 litro pasamos a 10 litros, sí, sí, fue una expansión, te felicito. Ahora, el adiabático efectivamente significa que no intercambia calor, zaraza, se traduce numéricamente en que Q del proceso es igual a 0. Esto es lo que significa que la expansión sea adiabática. ¿Acá estamos? ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Eh? Q del proceso es igual a 0. Así que ustedes tienen que hacer un problema así y ustedes en expansión adiabática arrancan y dicen, ok, Q es igual a 0. Después lo hablan con palabras, lo que quieran, pero ahora necesitan una ecuación, porque tienen que resolver un problema con ecuaciones, así que la ecuación es Q es igual a 0. Fin. ¿Ok? Q es igual a 0. Bien. Juguemos un poco con cómo puedo llegar a la temperatura, cómo puedo llegar a... Mi objetivo es encontrar la temperatura final del sistema, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de jugar un poco con las magnitudes del primer principio. El primer principio decía que delta U, ¿sí? Delta U era igual a Q más W, ¿sí? Era igual a calor más trabajo. Nosotros sabemos que para este proceso Q es igual a 0, así que esto muere. Así que en este proceso, el cambio de energía interna que haya en el proceso, el cambio de energía interna que haya a lo largo del proceso, solamente se debe a la producción de trabajo del sistema. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Muy difícil, todo en orden. O sea, lo único que quedó en este sistema es el trabajo, la contribución del trabajo al delta U. La expansión, en la expansión, el intercambio de calor es 0 o en todo. No, en todo el proceso, digamos, en todo el proceso. Para el proceso, pasar de esto a esto, el Q del proceso fue igual a 0. Porque el sistema es adiabático. El calor, si querés, intercambiado con el medio, o sea, de todo esto. ¿Ok? Bien. Q es igual a 0. Q es igual a 0. W es lo único que queda como única contribución a la energía interna. Y W, sabemos que el trabajo es menos presión externa por delta de volumen. Menos presión externa por delta de volumen es una cuenta que yo sé hacer porque conozco la presión externa que vale una atmósfera o un bar, lo que sea, porque el problema dice que usemos bares y atmósferas indistintamente. Y el delta B también lo conozco porque sé que el volumen final es 10 litros y el volumen inicial es 9 litros. Así que el trabajo es menos 1 por 9, me queda menos 9 atmósfera por litro. Atmósfera por litro. ¿Sí? Disquisición. Atmósfera litro es, a pesar de que no parezca, el atmósfera litro es una unidad de energía, a pesar de que no parezca. Esto queda mucho más evidenciado cuando uno mira R y las diferentes formas de escribir R. R se puede escribir como 0,082 atmósfera litro sobre mol grado Kelvin o como 8,314 joule sobre mol grado Kelvin. Si ustedes quitan el mol sobre grado Kelvin, fíjense que el numerador en ambos casos es joule o atmósfera litro. Son diferentes formas de escribir la energía. ¿Sí? Si yo divido las R's escritas de una forma y de otra forma, encuentro la conversión entre atmósfera, litro y joule.
es la forma, digamos, como para pasar de una R a la otra, es la forma de pasar. La forma, la posta, digamos, es para este problema es esencialmente, para hacerlo fácil, es pensar que una atmósfera litro son 100 joules, ¿ok? Haciendo la cuenta, más o menos queda así. No es exactamente así, pero más o menos queda así. ¿Estamos? Así que menos 9 atmósfera litros son menos 900 joules. ¿Entendió? Así que yo lo que sé es que el proceso fue adiabático, la única contribución a la energía interna es el cambio, es el trabajo que se produce, y ese trabajo lo sé calcular, y de hecho tengo el número, vale menos 900 joules. ¿Eh? Así que W es igual a menos 900 joules, y delta U también es igual a menos 900 joules, porque delta U es lo mismo que W. ¿Todo en orden? ¿Esto se entendió hasta acá? Necesito que me digan que sí o que no, pero escriban algo. Más de una persona. Bien, perfecto. ¿Estamos? Todo muy lindo, pero yo no me importa el delta U, el Q, el W, no sé cuánto. El problema me está preguntando por la temperatura. ¿Podemos ir al grano? ¿Sí? Y bueno, la forma de ir al grano es tener en cuenta que si este sistema es un gas ideal, la energía interna, ¿qué tipo de energía tiene un gas ideal? ¿Tiene energía potencial un gas ideal? Un gas ideal no tiene energía potencial porque un gas ideal no tiene ningún tipo de interacción, así que toda la energía del sistema, es energía cinética dentro de un gas ideal. Toda la energía cinética, toda la energía dentro de un gas ideal es energía cinética. Necesariamente, si el proceso evolucionó de tal forma de que hubo un delta U negativo, significa que el sistema perdió energía, dicho mal y pronto, perdió energía, ¿sí? O sea que la energía cinética del gas disminuyó. ¿Sí? ¿Y la energía cinética tiene algún tipo de relación con la temperatura? ¿No entendiste? Esto de acá, nosotros sabemos que la variación de energía interna del gas adentro del sistema es negativo, porque llegamos a hacer la cuenta y lo encontramos. ¿Sí? La cuenta y lo encontramos. Le estoy hablando a Oriana ahora. ¿Sí? Negativo. Ahora, si uno quiere pensarlo por un segundo, uno dice, bueno, ok, pero ¿qué es esta variación de energía interna? Bueno, la energía interna es la energía interna del sistema. ¿Qué sistema tengo entre manos? Tengo un gas ideal. Bueno, un gas ideal no tiene energía potencial, solo tiene energía cinética, porque es un gas ideal. Así que todo el cambio energético que haya en el sistema necesariamente es cambio de energía cinética, no queda otra. Más que un cambio de energía cinética. Se perdió energía cinética, dicho mal y pronto, ¿sí? O sea, la energía cinética del estado final es menor que la energía cinética del estado inicial. Eso se traduce en una temperatura más baja, porque temperatura y energía cinética eran lo mismo, ¿se acuerdan? Nos habíamos convencido que para un gas ideal era 3 medios de RT, la energía cinética. Así que vean de la mano. Necesariamente el sistema tiene que bajar su temperatura. Bajar su temperatura. Otra forma de verlo, si no lo quieren pensar así cualitativamente como lo acabo de pensar, es recordar que delta U también se puede escribir como N, no sé si lo tengo escrito, pero bueno, no lo tengo escrito. También se puede escribir como N, número de moles, por el CB, por delta T. Por delta T. ¿Sí? N es igual a 1, el CB es un número, ¿sí? Y delta T es lo que nos estamos preguntando, de hecho, cómo cambia la temperatura. Si yo sé que delta U es negativo, necesariamente delta T tiene que ser negativo. ¿Se entiende lo que digo? Porque la otra forma de escribir a delta U también. Son dos formas. La forma cualitativa es pensar que el delta U fue negativo, así que el sistema perdió energía de alguna manera. Como es un gas ideal, la energía solo puede ser cinética, y si la energía solo es cinética, entonces disminuyó la energía cinética del sistema y por lo tanto necesariamente bajó la temperatura. La otra forma es con cuentas, digamos. Con cuentas es delta U, además de esta expresión, también se puede escribir como N por CB por delta T. N y CB son números positivos. Delta T tiene que ser negativo para que delta U me quede negativo. Así que la temperatura tiene que haber bajado. De hecho, con esa ecuación ya puedo calcular el valor numérico de T2, de hecho, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque tengo todo el resto. Lo que dice acá es, el sistema es un gas ideal, así que si disminuyó su energía interna, necesariamente lo que pasó es que disminuyó su energía cinética, por lo tanto la temperatura descendió. Muy difícil, ¿me siguieron la idea? ¿El problema de este ítem? El CB lo sabes porque, por ejemplo, el CB de un gas ideal monoatómico lo puedes escribir como 3 medios de R en gases ideales. Nosotros vimos expresiones. ¿Cuándo lo vimos esto? ¿Con Pablo lo vimos o con Jiménez? Con Pablo, ¿no? ¿Vimos esto? O lo vimos antes. No me acuerdo cuándo vimos esto. Bueno, lo vimos hace un montón de tiempo, Yo en un lo vi. momento.
Por lo diste, porque el CB esencialmente, el CB se pueden predecir los CBs, digamos, para diferentes especies, para sistemas gaseosos, dependiendo de la molecularidad, digamos, sistemas monoatómicos, diatómicos, triatómicos, no vimos hasta monoatómicos y diatómicos. Cuánto vale el CB, cuánto vale el CP es igual a CB más R, todo eso vimos. Un montón de cosas. Pero ustedes pueden predecirlo. Si no, igualmente se los puede dar, pero lo que igualmente, independientemente de que no lo tengas, vos tenés que saber que el CB es un número positivo. Eso seguro que es un número positivo. Así que si delta U es igual a N por CB por delta T, N es positivo, CB es positivo, delta T tiene que ser negativo para que delta U te quede negativo. Lo único lugar, digamos, que puede haber una contribución negativa para que delta U te quede negativo está en el delta T. Porque valga lo que valga el CB, va a ser positivo. ¿Ok? ¿Estamos? Después en la parte de cuánto vale, si queremos calcularlo, bueno, tenemos que predecirlo, pero se predice con 3 medios de R, por ejemplo, para un gas ideal. ¿Ok? Para monoatómicos será 3 medios de R, para diatómicos 5 medios de R, y CP es igual a C más R. Esto de acá pueden anotárselo en alguna parte, se lo tatúan en algún lugar. Importante. ¿Puedo seguir? ¿Me siguieron hasta acá el razonamiento? Bueno, sigo. ¿Sí? Si la expansión descrita en el ítem anterior se hace contra vacío, o sea, presión externa nula, ¿qué sucede con la temperatura del gas ideal en este caso? ¿Sí? O sea, si el proceso en lugar de hacer contra una presión externa de una atmósfera, se hace contra una presión externa de 0, o sea, contra vacío, simplemente acá tenía como una trabita que no dejaba que se mueva, ¿sí? Sueltan la trabita y acá hay vacío, el tipo sube, y pum, se vuelve a trabar, le pone una segunda trabita en 10 litros, ¿sí? Traba nuevo. ¿Qué pasa? Primero que nada, el proceso era diabático, porque ahí no cambió nada, digamos. Es el mismo proceso diabático de antes, así que Q es igual a 0 igual que antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Segundo, el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo se escribía como menos presión externa por delta B. El delta B vale 9 litros, de nuevo, pero la presión externa, ¿cuánto vale? 0, ¿sí? Así que W vale 0. Moraleja, Q vale 0, W vale 0, consecuentemente delta U vale 0 y consecuentemente delta T vale 0. O sea, es una cosa súper rara esta, ¿no? Si ustedes hacen una expansión adiabática contra vacío, el proceso ese que acabamos de hacer es un proceso isotérmico, o sea, no cambia la temperatura. No cambia la temperatura del gas. Hicieron contra vacío. ¿Te puedo hacer una consulta de esto? Eh, ¿Se puede pensar cualitativamente así por choques el tema del gas en este caso? Cuando está comprimido hay muchos choques, cuando se expande hay menor cantidad de choques, por ende la temperatura disminuye. ¿Se puede ver así Pero con no los dedos? disminuye en este caso, queda igual. Claro, en este caso, por eso, antes me cerraba, en este caso esa deducción no me cierra. En el primer caso, en el A, sí con los dedos. No, es que me cerró. la deducción, sí, entiendo que no es fácil de imaginarlo. No sé, Pablito, ayúdame acá con esto, que voy a tener más clara. Sí, No es fácil, digamos, no sé cómo imaginarlo por ahí tan microscópicamente. O sea, la deducción es muy clara, digamos, o sea, porque es como muy straightforward, digamos. Q es igual a 0 porque el proceso es adiabático. W es igual a 0 porque es contra vacío. Delta U tiene que ser 0 porque es Q más W, fin. Y si delta U es igual a 0, no queda otro más que delta T sea 0. No. O sea, la deducción es muy fácil, no hay que hacer cuenta, digamos, todo da 0 por cómo se está haciendo el problema, digamos, por cómo se está haciendo el problema. ¿puedo con un segundito? Sí. La temperatura tiene solo que ver con la velocidad, no tiene nada que ver con el número de choques. El número de choques tiene que ver con Claro. la presión, ¿sí? El número de choques no tiene que ver con la temperatura, no tiene que ver con la entropía, que había visto que alguien preguntó también eso en el campus. El número de Creo choques tiene que ver solo con la presión. No hay que mezclar esos conceptos, son cosas distintas. Vos agrandaste el volumen, la presión va a bajar. Sí, pero la temperatura no cambia. No hay ningún trabajo, la presión bajó porque el volumen creció. Gases ideales. ¿Sí? ¿Cierra? bien. Más o menos. Sí, ahí va. ¿Por qué da delta T igual a 0? Y porque las ecuaciones lo dicen, o sea, las ecuaciones son muy claras, de hecho es como el sistema más fácil para hacer las cuentas, digamos. Q es Porque no 0, consumís W es nada de 0 por energía. definición, delta U te queda 0, delta T 0. Sí, efectivamente, o sea, no, lo que dice Pablo es importante, digamos, no piensen que la temperatura tiene que ver con cuánto me choco, digamos, o sea, no, la temperatura no se mueve, está quieta, la presión efectivamente tiene que cambiar porque, obvio, porque me expandí, digamos, o sea, la temperatura está quieta, digamos, el volumen cambió, la presión tiene que cambiar, ¿no? El número de moles se quedó quieto, o sea, tiene que cambiarse así para responder. Una pregunta, ¿Ok? ¿hasta dónde se expandería? Porque... No, acá lo que dice acá el problema No, es, ya sé, pero... haces el mismo proceso que antes,
pero contra vacío. O sea, lo que yo entiendo es que acá tenía una traba, suelto Ujú. la traba y acá le pongo una nueva traba. O sea, lo dejo quieto, digamos, en 10 litros, digamos. Ah, ok. ¿Ok? O sea, hasta 10 se expande. ¿Estamos? ¿Todo bien? Bien. La parte C dice, bueno, acá tengo un spoiler muy grande. Ahora nos dice, calcule Q, W, delta U, delta H, la temperatura y la presión final para la expansión adiabática de un de gas ideal monoatómico desde un volumen de 1 litro hasta 10 contra una presión externa de un bar. O sea, volvemos al laburito del ítem A y lo que nos dice ahora es calculame todo. Todo es todo. ¿Sí? Todo lo posible. Pero ya habíamos hecho gran parte del laburo. Por ejemplo, Q vale 0 porque lo habíamos hecho, ya lo habíamos encontrado. ¿Sí? W valía menos P externa por delta B, valía menos 900 joules. Lo habíamos encontrado. ¿Ok? Lo habíamos encontrado. ¿Todo bien? ¿Sí? Delta U era lo mismo que W, así que valía menos 900 joules. Lo habíamos encontrado. Todo bien. ¿Qué me falta? De todas estas magnitudes me falta el delta H, la temperatura final y la presión final. ¿Ok? Y ahí ya tenemos que hacer algunas cuentas más. Pero se entiende que estamos. O sea, volvimos a este caso de antes, ¿ok? Contra al problema 1, a la parte A. ¿Ok? Delta H, ¿cómo calculo delta H? Y calculo delta H a partir de la identidad entre H y U. Delta H era igual a delta U más delta de P por B. Delta U vale menos 900 joules, más delta de P por B es presión final por volumen final, menos presión inicial por volumen inicial. Se dan cuenta de que volumen final y volumen inicial yo ya los tengo, porque valían 10 litros y 1 litro respectivamente. Lo que tengo que tener cuidado es con las presiones finales y presiones iniciales. Hay que tener cuidado de que esto de acá no es la presión externa. Esto de acá no es la presión externa. Esto es la presión adentro del pistón. Adentro del recipiente. ¿Ok? Y estos números yo no los conozco. Que afuera haya una atmósfera no me importa y no me dice nada de la presión que tengo acá adentro. Porque yo tengo un tope acá que lo está clavando al piso. ¿Vamos? Pero bueno, ¿cómo calculo esas presiones? Y no son tan difíciles de calcular. Por ejemplo, la inicial es como muy pava, porque con gases ideales tengo todo para calcularla, la presión inicial. Yo sé que tengo un mol, sé cuánto vale R, sé la temperatura inicial, que valía 25 grados centígrados, y sé el volumen inicial, que valía 1 litro. Así que la presión inicial vale 24 atmósferas, dice acá en vez de litro, ¿ok? Estoy tomando. No, perdón. Atmósfera. ¿Cosa? ¿Estamos? Bien, así que ojo con las presiones, son las de dentro del recipiente, no la presión externa. Esto me lo siguieron hasta acá. Esperen que el chat sin querer. ¿Sí? Bien. La presión final es lo único que me faltaría para poder calcular delta H. De hecho, ya que estamos, es lo que me pide también como otra cosa que me pide, ¿no? O sea, la presión final me está pidiendo también. Y la temperatura final. Bien. La presión final, haciendo el mismo laburito, haciéndome el canchero, es, bueno, ok, hagamos el mismo laburito para la presión inicial con la presión final. La presión final es 1 mol, R vale R, T, cagué, no la conozco, y el volumen final que sí lo conozco. ¿Sí? O sea, conozco esto, conozco los 10 litros finales, pero no tengo la temperatura para calcular la presión final. ¿Se entiende la traba que encontré? ¿Sí? Así que para calcular la presión final necesito la temperatura final y con esta presión final voy a poder calcular el delta H final, que es el delta H del proceso. Así que una vez que yo destrabe la temperatura, si yo destrabo la temperatura final, destrabo esencialmente todo, porque con T consigo P y con P consigo H, que eran las últimas cosas que me estaba pidiendo el problema. ¿Ok? ¿A alguien se le ocurre cómo obtener la temperatura final del proceso? Era con la energía cinética, ¿no? Con 3 medios de Con la RT. energía, con delta U. Nosotros vimos que delta U, que era 900 joules, le dije que otra forma de calcularlo delta U era como N por CB por delta T. N es un mol, CB lo conozco porque fíjense cómo el problema está redactado, un gas ideal monoatómico, ¿sí? Así que vale 3 medios de R. Por delta T, conozco la temperatura inicial, tengo que poder despejar la temperatura final. Gas monoatómico, CB es 3 medios de R, así que delta T es delta U sobre NCB, qué sé yo, hago cuentas y llego a la temperatura final, que vale 225,98 kelvins o menos 47,16 grados centígrados. DU es igual a energía cinética. En este caso sí, porque está en su sistema, es un gas ideal. Toda la energía de este sistema es necesariamente energía cinética, porque es un gas ideal. ¿Ok?
¿Estamos? Pero aún si no fuese un caso ideal, sí es cierto y es válido que delta U es igual a N por CD por delta T. ¿Ok? ¿No? Bien. La presión, bueno, ahora que conseguí esta temperatura final, puedo calcular la presión final. Presión final es igual a nRT final sobre volumen final y tengo todo. Ahora sí, tengo 10 litros, 1 mol, 0,082 y la temperatura final 225,98, así que la presión final es 1,85. Puedo venir con esto y volver a la ecuación que yo estaba haciendo, volvamos al principio, y tengo que la presión final es 1,85, la presión inicial era 24,4, la habíamos calculado antes, y el delta H me queda menos 1500. O sea, Q valía 0, W valía menos 900, delta U valía menos 900, delta H valía menos 1500, la temperatura final valía un número que ya me olvidé, menos 47 grados centígrados, la presión final valía 1,85 atmósferas. ¿Se entendió cómo pudimos calcular absolutamente todo? ¿Sí? Las ecuaciones que usamos fueron 3. Usamos que Q es igual a, que delta U es igual a Q más W. Bueno, 4. Que delta H es delta U más delta de P por B. Usamos la ecuación de estado, tipo P por B igual a NRT. Y usamos la identidad de que delta U es N por CD por delta T. Con esas ecuaciones resolvimos el problema entero. Les marco esto porque todos los problemas que vienen ahora, todos, absolutamente todos, se resuelven planteando esas ecuaciones. Así que son ecuaciones que son sus caballitos de batalla para resolver cualquier problema de pistones. ¿Okay? Plantear delta U, delta H, NSB delta T para delta U o NSP delta T para delta H y la ecuación de estado. Con eso, créanme que tienen esencialmente todo metido bajo la manga. Tienen el problema ganado, si lo saben usar bien. ¿Vamos? Entonces, bueno, acá es un compendio de lo que dijimos. Q0, W menos 900, delta U menos 900, delta H menos 1500, presión final 1,86, inicial 24,4, temperatura final menos 47, inicial 25 grados centígrados. Todo en orden, me siguieron, más allá de que por ahí es un mareo de ecuaciones, esto y lo otro, me importa que me hayan seguido la idea. Fíjense que todo esto fue el primer principio, no apareció nunca el segundo principio. Es un problema de pistones que tiene metido cosas de primer principio, pero que tiene todo como para complicar la vida. Pero se entiende. ¿Ok? En una época, para que se sientan contentos, solo hay un problema de estos. En una época, por ejemplo, cuando yo la cursé, la materia era esencialmente 1.000.000 de problemas de este estilo con algo de química en el medio. Por suerte fue evolucionando hacia la desaparición de estas cosas. ¿Estamos? ¿Puedo seguir? Bien. Siguiente, indique si el trabajo es recibido o realizado por el sistema. El trabajo es recibido o realizado por el sistema. Delta U, W valía menos 900 joules. ¿Es recibido o es realizado por el sistema? Lo realiza. ¿Cómo? Realiza el sistema porque se expande. El sistema, porque esencialmente lo que hemos visto, la convención egoísta, nosotros vimos que trabajo negativo significa que el sistema realizaba el trabajo, que era el sistema el que realiza el trabajo. Todas las expansiones esencialmente son procesos en los cuales, digamos, los sistemas realizan el trabajo hacia el entorno. ¿Vamos? ¿De dónde sale, y esto ya es pensarlo microscópicamente un toque, de dónde sale la energía interna para levantar el pistón? ¿Qué cambios ocurren en el sistema a nivel microscópico? Bueno, lo charlamos un poco, ¿no? La energía interna sale esencialmente del cambio de temperatura del proceso, del cambio esencialmente de la energía cinética, del cambio de las velocidades moleculares del proceso, ¿no? De las moléculas que están ahí adentro. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. La parte D dice calcule el estado final del sistema, o sea, es abstráiganse y empezamos de nuevo el problema, ¿sí? No lo vamos a hacer, se los voy a dejar planteado. Calcule el estado final del sistema, presión, volumen y temperatura, al final, si partiendo del mismo estado inicial se deja evolucionar el mismo adiabáticamente, Q igual a 0, hasta el equilibrio, o sea, no le ponen topes. ¿Okay? Lo que están haciendo el sistema es ahora soltarlo, ¿sí? Están soltando, pero no le ponen topes, no le ponen topes en ningún lado. O sea, no conozco el volumen final, ni la temperatura final, no conozco nada. Me preguntan qué onda, ¿ok? ¿Qué onda? Entonces, hay que pensar qué es lo que uno sabe, qué es lo que uno sabe, ¿ok? Es un problema en el que tengo mucha menos información que antes. Lo que sí sé es que se llega al equilibrio de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que pensar es lo siguiente. Q es igual a 0, es lo que puedo plantear, porque el proceso era adiabático. Adiabático. ¿Sí? Bueno, lo que sé es que se deja evolucionar el sistema sin tope hasta el equilibrio. ¿Qué significa que se llega al equilibrio? El sistema, al dejarlo evolucionar sin un tope final hasta el equilibrio, el sistema ¿cuándo el sistema va a expandirse hasta cuándo? ¿Cuándo va a expandirse hasta infinitamente? ¿En algún momento va a parar?
¿Cuándo les parece que va a parar? Hasta que iguale qué cosa. Hasta que iguale qué al exterior. Las presiones, bueno, efectivamente es eso, ¿no? El sistema va a evolucionar expandiéndose hasta un volumen que no sabemos cuál es, pero el momento en que para va a ser el momento en el cual la presión interna del sistema va a ser igual a la presión externa del sistema, que valió una atmósfera, ¿ok? Que nos habían dicho que valía una atmósfera, porque las condiciones eran las condiciones del problema inicial. ¿Ok? ¿Estamos? Así que el hecho de que sepamos esto, de que se deja de evolucionar hasta el equilibrio sin topes, me da en el fondo una información que es que la presión final, adentro del recipiente, vale una atmósfera, que es lo mismo que la presión externa. Y también, por supuesto, sé que Q es igual a 0. Entonces, con esta información vamos a tratar de calcular cosas. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a usar los caballitos de batalla de siempre. Vamos a jugar con las ecuaciones que conocemos. Sabemos que delta U es igual a N por CB por delta T. Temperatura final no la conozco, temperatura inicial sí la conozco. Delta 1 lo conozco. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está puesto con color en estas ecuaciones son las incógnitas. Lo que está puesto de negro son cosas que yo conozco. Planteamos que delta U es igual a NCB delta T. El CB lo conozco, N lo conozco, temperatura inicial lo conozco, TF no lo conozco, delta 1 lo conozco. También otra ecuación que podemos escribir que delta U es igual a W, porque Q varía a 0, y era menos P externa, que conozco, por BF menos BI. BF no lo conozco, es un objetivo, BI sí lo conozco. Y la otra cosa que tenemos para plantear es la ecuación de estado en el sistema final, que es que la presión final es igual a nRT sobre volumen. N y R lo conozco, temperatura final no lo conozco y volumen final no lo conozco. Se dan cuenta de que acá lo que hice fue, de nuevo, lo que les dije antes. En estos problemas ustedes buscan de lo que me está diciendo el enunciado qué cosas conozco. En este caso conozco que Q es igual a 0 y conozco que la presión final es una atmósfera. La conozco, está en negrita por suerte. ¿Sí? Y plantean el paquete de ecuaciones básicas, que son delta U a partir del primer principio como Q más W y W desglosado como P externa por delta B, delta U como N por CB por delta T, y la ecuación de estado. Si hubiese delta H, planteo delta H como delta U más delta de P por B. Pero no me importa ahora mismo. ¿Estamos? Se dan cuenta de que planteando estas ecuaciones uno las tiene que agarrar y mirar fijo y decir, bueno, ok, ¿qué sé de cada una y qué no sé de cada una? Y lo que yo puse con color son las cosas que no sé. Se dan cuenta de que yo tengo 1, 2, 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas, porque tengo incógnita roja, incógnita verde e incógnita azul. Estas ecuaciones, a su vez, parecen ser ecuaciones completamente independientes, o sea, tienen distinta pinta, seguro que no son cosas raras, digamos. ¿Eh? Se dan cuenta de que este problema se puede resolver, porque yo tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, así que se acabó la historia, digamos, solo hay que meter inteligentemente alguna cosa en otra. Por ejemplo, yo agarraría esta ecuación de acá y encontraría una expresión para volumen final en función de la temperatura final. Igual o después las dos formas de escribir delta U, y con la forma que encontré de expresión de volumen final en función de temperatura final, despejo eso, y ahí empiezo a despejar todo para atrás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es 3 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Me entienden el razonamiento de que esto se puede resolver? Te los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes, no lo voy a hacer yo, pero esencialmente la presión final da una atmósfera, el volumen final da 15 litros, qué sé yo, y la temperatura final da menos 90 grados casi. Pero lo que importa es que tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, así que gane, esto se puede resolver con estas ecuaciones. Por supuesto, las cosas negras le ponen los números correspondientes, ¿no? Como para que no asuste. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Muy difícil, todo en orden. No voy a hacer las cuentas, no las tengo hechas las cuentas y no voy a improvisar ahora, no tengo ganas. Las tengo hechas, pero no en el PowerPoint. Pero se entiende la idea. Además, es volver a hacer lo mismo que venimos haciendo hasta recién. Me explotó el cerebro, pero más allá de que te explotó el cerebro, te explotó el cerebro en el buen sentido, digamos, de que lo podés seguir, digamos, más allá de que es medio quemabocho. ¿Sí? Ok, perfecto. Después agarren esta clase y vuelvan a mirarlo lentamente, tranquilos. Hagan el problema primero, lentamente, tranquilo y vayan siguiendo la receta. ¿Estamos? Terminamos con ese problema. ¿Okay? Bueno, este es un problema nada, que es un problema medio chan, ¿okay? Que acá está en la guía, está puesto como los problemas finales, como para recordar que uno puede hacer problemas más sofisticados o más, o sea, no necesitas de meter muchos principios para hacer un problema, digamos, que tenga cuentas y que cueste un poco. ¿Okay? El primer principio, esto fue todo primer principio y alcanzó para explotar el cerebro, ¿sí? Así que bueno.
Tranquis. ¿Vamos hasta acá? Bien. Problema 23, cambiamos de tema, pero drastiquísimamente. ¿Sí? Problema 23. Como les dije, todos los problemas que iba a hacer yo hoy son una especie como de compendio de todo lo que ya vimos. No aprendimos nada nuevo esencialmente el día de hoy. Solamente estamos viendo compendio de cosas que ya vimos con una vuelta de tuerca extra. ¿Okay? Vamos a mirar el problema 23. Dice lo siguiente. La primera energía de unión electrónica del oxígeno es de menos 141 kJ por mol y corresponde a este proceso. Oxígeno en fase gaseosa más un electrón me genera oxígeno menos el anión oxígeno en fase gaseosa. A partir de los siguientes datos, todos estos datos, y empleando un ciclo de von Haber, calcular la segunda energía de unión electrónica del oxígeno correspondiente a este proceso. O sea, me pide que calcule la energía de esta ecuación a partir de este dato que tengo acá arriba y de todos estos datos que tengo yo acá abajo, y lo que me dice es, hace un ciclo y despejalo de ahí. O sea, es un problema de ley de Hess encubierto, pintado como un ciclo, digamos, pero que es una ley de Hess mala onda en el sentido de que, miren todos los datos, cada dato de estos se dan cuenta que es una ecuación en el fondo, que tienen que sumar y restar inteligentemente, ¿ok? O sea, es un Hess largo, ¿sí? Los Hess largos solemos escribirlos como ciclos, porque es una forma más fácil de hacer las cosas que sumar ecuaciones a lo bestia. Pero es Hess, ¿sí? Entonces, veremos un poco los datos que tenemos. Este U0, antes de que digan algo, este U0 es la energía reticular. Está escrito así porque amamos la pedagogía. Este U0 es la energía reticular del óxido de potasio, ¿sí? Que vale 2200 negativo kilojoules por mol. Esto acá es la energía de ionización del potasio. Este es el delta U de formación del óxido de potasio. Este es el delta U de formación del oxígeno, esto, que es lo mismo que media energía de disociación de enlace del oxígeno 2, que es 247 kJ por mol. Y este es el delta U de sublimación del potasio. De Guatemala a Guatepeor. Sí. Bueno, vamos a tratar de pensarlo. Yo les cuento cómo Juan hace ciclos, ustedes pueden hacerlos como se les cante. ¿Sí? Yo siempre tengo que hacer un ciclo para despejar una cosa, ¿sí? No necesariamente escribo esa cosa como la parte, como la reacción interesante y busco tipo unir desde reactivos ir llegando hasta productos de alguna manera con las ecuaciones que me dan. Yo lo que suelo hacer es buscar de todas las reacciones que tengo, cuál es la reacción más común, que más sentido químico tiene y que involucra a todas las especies del medio. Por ejemplo, acá la energía de ionización de potasio, se dan cuenta de que solo involucra el potasio, ¿no? Es una ecuación que solo involucra el potasio. No sé si me interesa tanto como para ponerlo como main reaction, ¿ok? Esta de delta U de sublimación del potasio es una reacción que también solo involucra el potasio, tampoco me interesa como main reaction. Y esto de acá es la energía de enlace del oxígeno, es algo de solo el oxígeno. Las reacciones que uno podría decir, estas podrían ser las reacciones principales de mi ciclo, ¿sí? Serían esencialmente la energía reticular, porque involucra potasio y oxígenos, o la entalpía o la energía de formación, que involucra potasio y oxígenos. ¿Sí? Una vez que hago eso, yo agarro la que más me guste y la uso como reacción principal. En particular, siempre que tengo una entalpía de formación, me gusta escribir eso como la reacción principal de mi ciclo. ¿Sí? ¿Qué significa la reacción principal de mi ciclo? Voy a pensarlo como si fuese la reacción más importante de la galaxia. Y lo que viene a partir de ahora es llegar desde mis reactivos hasta mis productos por pasos alternativos a través de un ciclo. ¿Okay? Pero para eso me tengo que elegir bien tengo que elegir mi primera reacción y yo, Juan, tengo una tendencia muy grande a elegir como primera reacción energías de formación en caso de que me la den como dato. Si no estuviese energía de formación, hubiese agarrado la energía reticular. Porque tiene potasio, tiene todas las especies que hay acá dando vuelta, digamos. ¿Okay? ¿Lo que estamos? Entonces, todo lo que viene ahora, absolutamente todo lo que viene ahora es esencialmente tratar de reescribir esta ecuación de acá como pasando de reactivos hasta los productos, de manera inteligente, con mucho cuidado, a partir de mini pasitos que estén involucradas estas magnitudes de acá. ¿Sí? Juan, ¿cómo hace esto siempre? Bueno, mi forma es esencialmente la siguiente. Agarro los reactivos y los miro fijamente. Y me pregunto lo siguiente. ¿Los reactivos están en fase gaseosa? Es lo primero que pregunto. Si los reactivos ya están en fase gaseosa, gol. Si no están en fase gaseosa, lo primero que hay que hacer es llevarlos a fase gaseosa. ¿Por qué digo esto? Porque yo este ciclo lo voy a querer cerrar con energías de unión electrónica, con energías de enlace, con energías reticulares, con energías de sublimación, con energías de ionización y todo eso. Y todas esas magnitudes, absolutamente todas las magnitudes esas, afinidades electrónicas, energías de ionización, energías de enlace, son todas magnitudes que están definidas para moléculas o átomos que están en fase gaseosa.
La energía de ionización se define como la energía necesaria para agarrar un átomo y arrancarle un electrón en fase gaseosa. La energía de unión electrónica, que es la que estamos buscando, by the way, es la energía necesaria para agarrar un átomo y enchufarle un electrón en fase gaseosa. La energía de enlace es la energía para romper una molécula y formar los átomos en fase gaseosa. Entonces, todo lo que yo quiero, el relleno que yo uso para transformar mis reactivos en productos, requiere usar magnitudes energéticas, que son las que me están dando como dato, así que más vale que las usemos, pero que típicamente no, que se definen para fase gaseosa. Así que si yo quiero llevar mis reactivos hacia mis productos, el primer paso que hay que hacer es pasar todo lo que no esté de mis reactivos en fase gaseosa a fase gaseosa. ¿Ok? Así que pregunto, ¿todo el mundo está en fase gaseosa acá? No, ¿quién no está en fase gaseosa? El potasio, ¿lo puedo llevar a fase gaseosa con alguna expresión que conozcan de por acá? Sí. Bueno, arme la frase, ¿con qué? Con la sublimación, efectivamente. La energía de sublimación es literalmente, la energía de sublimación es la energía asociada, el cambio energético asociado a pasar el potasio de fase sólida a fase gaseosa. Esa es la definición de la sublimación. Teniendo algún cuidado, hay que poner un 2 acá porque se dan cuenta que tenemos un 2 en la estequiometría. ¿Todo en orden? ¿Me siguieron con lo que hice? ¿Sí? Bien, ahora yo ya puedo respirar y digo, ok, ya todo el mundo está en fase gaseosa, Juan respira, tranquilízate, ya podemos empezar a trabajar. Y lo que viene ahora es tratar de llevar estas porquerías que están en fase gaseosa hasta este producto de acá. Primero que nada, se dan cuenta de que los estados de oxidación están todos mal, porque acá tengo potasio 0, acá tengo oxígeno 0 y acá tengo un óxido de potasio en el cual el potasio es +1 y el oxígeno es -2. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Así que seguramente una cosa que voy a querer hacer es transformar estas especies en los estados de oxidación correctos, o sea, agregarles y quitarles electrones inteligentemente para llevarlos a los estados de oxidación que me importan. ¿Sí? De hecho, una cosa, lo primero que podemos hacer es decir, bueno, ok, agarremos el potasio y presentémoslo. Presentémoslo significa pasemos el potasio a potasio +1, para que ya esté por lo menos en el mismo estado de oxidación. ¿Se dan cuenta? O sea, de que yo lo que hago primero es llevar a todo el mundo a fase gaseosa y una vez que están en fase gaseosa miro estados de oxidación. ¿Son los mismos? Sí, no. Si no son los mismos, juego con las energías de ionización que quitan electrones y con las afinidades electrónicas que agregan electrones para llevar las especies a los estados de oxidación correctos. ¿Sí? Entonces, agarro el potasio y lo quiero como potasio +1, no lo quiero como potasio 0. No pasa nada, Juan, le agregas una energía de ionización. A partir de la energía de ionización, el potasio se transforma en potasio +1. Hay que poner un 2 porque tengo 2 potasios. Seguimos con el problema de la estequiometría. ¿Se entendió lo que acabo de hacer? La energía de ionización es la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo en fase gaseosa. Así que pasa átomos a cationes en fase gaseosa. No podía haberlo hecho a partir de acá porque esto está en fase sólida. Pero todo va a ser a partir de acá. ¿Me siguieron el razonamiento? ¿Todo en orden? Quiero hacer lo mismo con el oxígeno. Buenísimo el potasio quedó presentado. El oxígeno, quiero que el oxígeno esté en estado de oxidación -2, acá está en estado de oxidación 0. ¿Puedo agregarle los electrones hacia lo bestia o tengo algún problema con este oxígeno? El problema es que esto es una molécula de oxígeno 2 y las afinidades electrónicas, que son las magnitudes que agregan electrones a sistemas, están definidas para átomos, no para moléculas. Así que lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Antes de pensar en agregar electrones. Disociarlo. En romper la molécula en 1000 pedazos, en 2 pedazos estrictamente hablando. ¿Sí? Lo primero que te va a hacer es partir la molécula y transformarla en átomos. ¿Sí? Si yo tengo acá esencialmente un oxígeno 2 y lo quiero partir en 2 átomos de oxígeno, tengo que romperlo a esa molécula y eso requiere la energía del enlace. Como tengo medio oxígeno 2, me genera media energía de enlace y me queda solamente un átomo, digamos. ¿Se entiende la idea? La mitad media energía de disociación. ¿Estamos hasta acá? Tiene que decir que sí para que yo avance. No importa que lo hayas hecho sola nunca. Yo estoy mostrándole cómo mi cerebro hace estas cosas. Si a ustedes les sirven, lo agarran. Si no, lo aprenden a hacer de la forma que les parezca. Yo es así como lo pienso yo esto siempre. ¿Okay? ¿Estamos? Potasios y oxígenos. ¿Sí? Y ahora sí, esto ya me agrando.
Porque este oxígeno lo quiero, el potasio está como +1, el oxígeno está como 0 y acá tendría que estar como -2. No pasa nada, la primera afinidad electrónica, esta ecuación de acá, le agrego un electrón y lo transformo en -1, afinidad electrónica o energía de unión electrónica, como se les cante, ¿sí? La segunda afinidad electrónica lo transformo al oxígeno -1 en oxígeno -2. Lo puse en rojo porque es lo que estamos buscando, by the way. ¿Eh? ¿Y cómo cierro el ciclo? Y el ciclo se cierra muy fácil, porque lo que me falta para pasar de acá a acá, ¿cómo se llama? Tiene nombre y apellido. Lo vimos explícitamente. Energía reticular. Se llama energía reticular, es lo único que falta. ¿Sí? La energía reticular es la energía asociada a la formación de un óxido cristalino, un óxido iónico, a partir de los iones que lo conforman, ¿ok? A partir de los iones que lo conforman. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo este ciclo terminó cerrando. Yo escribí una reacción que es la reacción que más me gustó, que si aparece la entalpía de formación, la escribo como la entalpía de formación, energía interna, perdón. Y lo que hago es sacar a todo el mundo de fase gaseosa, romper moléculas en caso de que haya moléculas y llevar las especies a los estados de oxidación correctos. Con energías de ionización formo cationes, con afinidades electrónicas formo aniones. Y una vez que tengo a los cationes y a los aniones listos para formar el sólido, los uno y los engancho con la energía reticular. Juan, ¿podés repetir lo de la energía reticular? Ese último paso es el único que me quedó como... La energía reticular se define como la energía necesaria para formar un óxido iónico, que es esto de acá, a partir de los iones en fase gaseosa. Es la definición de la energía reticular. Así se define. Así la definimos y es así. Así como la energía de enlace, la energía asociada al proceso de romper un enlace químico, y como la afinidad electrónica, la energía asociada a enganchar un electrón a un átomo, la energía reticular se define como la energía necesaria para formar un sólido iónico a partir de los iones en fase gaseosa. Eso es la definición. Más allá de que no se les hubiese ocurrido solos y zaraza. ¿Me entendieron la idea general de esto? ¿Cómo se pensó el ciclo este? ¿Y cómo se hizo cómo termina saliendo? ¿Sí? Bueno, estos son todos los datos que tenemos acá. Todo lo que tenemos acá. Esta reacción de acá, finalmente, esta reacción de acá, que es la reacción maestra, que yo elegí que sea la maestra porque se me cantó, ¿sí? Se escribe como la suma de todas estas reacciones de acá. Esto lo conozco, 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 todo esto lo conozco. El único que no conozco es esto, que cuando hagan las cuentas, sin teniendo cuidado con el 2, el qué sé yo, cuando hagan las cuentas les tiene que dar 768,8 kilojoules por mol. La segunda afinidad electrónica, positivo. ¿Se entendió? Cómo se hizo el laborito este. Se dan cuenta que esto en el fondo es ley de Hess, es escribir todas estas magnitudes y sumarlas, restarlas inteligentemente, pero en vez de hacerlo con ecuaciones, lo hago como en un ciclo. ¿Okay? Pero la idea se entiende, ¿no? Más allá de que, repito, no espero que ustedes, no es esperable que ustedes hagan su primer ciclo solos en este sentido. Estos ciclos de propiedades químicas, es algo que se hace súper continuo, digamos, los que somos químicos inorgánicos, lo hacemos todo el tiempo para analizar, digamos, propiedades periódicas y cosas así. Yo estoy particularmente canchero con entender estos ciclos, porque los hago todo el tiempo porque mi vida me pide que lo haga. ¿Eh? Pero lo que me interesa es que, más allá de que ustedes digan, sí, obvio que se hacía así, que ustedes entiendan cómo es el hilo de razonamientos con el cual yo construyo el ciclo, cómo lo pienso. ¿Okay? Y por supuesto, tienen que poder tratar, habiéndolo visto ahora, digamos, tienen que, si yo les doy algo análogo, tienen que tratar de poder pensarlo ustedes. ¿Estamos? ¿Todo bien? Una cosa, para cerrar un poco, y ya no llego al último problema, porque me quedan 4 minutos, pero una cosa que es notable es, fíjense cómo la segunda afinidad electrónica del oxígeno me quedó, que sería formar el estado de oxidación -2, me quedó con un delta U recontra positivo. Ven, este número es gigante, este número, y positivo, tipo que no le gusta. ¿Sí? Lo cual es como súper intuitivo, porque lo que me está diciendo es que formar el estado de oxidación más estable del oxígeno 2, del oxígeno que es el 2-, ¿sí? Está recontra prohibido energéticamente. Recontra prohibido está energéticamente. Entonces, una pregunta que no podría hacerse es, ¿cómo puede ser que sea tan estable este estado de oxidación? ¿Dónde está el truco? O sea, ¿dónde está la magia para que el estado de oxidación -2 sea un estado de oxidación tan estable si la realidad es que formarlo cuesta tanta energía? ¿Eh? Y la respuesta es que uno nunca hace el oxígeno -2 en el vacío, uno nunca lo hace solo, siempre que forma oxígeno -2 lo hace en compañía a otra cosa.
Este oxígeno 2- nunca está solo, está formando una red cristalina, está formando un enlace químico, está formando agua, está formando algo, y todos esos procesos son todos exotérmicos. De tal manera de que compensan la parte endotérmica esta de acá. Esto es una moraleja, amigo, que no importa. Pero a lo que voy es, volviendo al ciclo, perdón, para no quiero desviarme más e irme a Inorgánica 2, volviendo al ciclo, entienden cómo se construyó esto y cómo se podía despejar. Yo, fíjense que no puse a la reacción que me importaba como reacción principal, porque la reacción principal no tenía potasio, era como horrible, sino. Agarré como reacción principal a alguien que involucre al potasio, al oxígeno, a todo el mundo, y típicamente la energía de formación suelen ser buenas para eso. ¿Sí? Con esto terminamos porque me queda un último problema, que no tengo tiempo de hacerlo porque es eterno, miren lo que largo que es. Lo vemos el miércoles que viene, este problema, al problema que nos quedó, que es el problema 24. Intenten hacerlo, tienen todo para hacerlo igualmente. Es de nuevo un problema de un calorímetro, es todo primer principio, creo que es todo primer principio, no me acuerdo, pero me suena que es todo primer principio. Lo tienen que poder hacer, ¿ok? Lo dejamos para el miércoles, nos atrasamos un poquitito, no llegué a dar todos los problemas que pretendía, pero di bastante profundo todo lo que todo lo que dije, así que me quedo contento con esa parte, ¿ok? No solo es todo La primer clase, principio, sino que es muy parecido al del cloro y el bromo que hicieron conmigo. bueno. No es exactamente Sí, de igual, hecho, pero tiene capaz que muy lo pueden hacer parecido. ustedes, pero lo que pasa es que, bueno, tiene bastante chance. ¿Hay video de Sí, este, sí, no? pero les digo eso, o sea, no es exactamente igual, pero van a ver que es muy parecido. O sea, peleense un poco, porque tienen las Bueno, herramientas para de hacerlo. hecho, vamos a hacer así, o sea, pelense, traten de hacerlo solos. Si no les sale, lo vamos a hacer el miércoles, digamos, les cuento los tips de cómo se hace. Es hacer cuentas y cosas, digamos, pero nada, no hay nada, mucha ciencia. Bueno, sí, mentira, tienen mucho que hacer, pero bueno, tiene que poder salirles. Eh, si no, arrancamos con la próxima unidad, ¿ok? Si más o menos salió, si en el resuelto que tienen se entiende, el resuelto ya lo tienen, puede ser que lo puedan entender de ahí. Las herramientas ya las dimos todas, chicos, así que lo tienen que poder hacer, ¿ok? No hay nada nuevo. Así ya podemos arrancar con la próxima guía, la clase que viene. De hecho, no sé si no hay un video del 24. No sé si el 24 tenía video. Ahora chequeamos. Pero si hay un video del 24, sí, ya definitivamente no lo hacemos y lo miran del video directamente. ¿Okay? Pero bueno, en principio, cortemos la clase acá. La clase que viene arrancamos con la unidad 6. Hagamos o no hagamos esto, digamos, arrancamos con la unidad 6. Que arranca cambios de fase y cosas así. Es un tema pesadito. ¿Okay? Así que vengan despiertos. Estudien, hagan esta guía de termo, no se queden atrás, por favor, no se queden atrás, se los comen, si no, se quedan atrás, por favor, hagan esto. Y bueno, buen fin de, se cuidan y cualquier duda nos dicen ahora. Yo corto la grabación y después subo el video de esta clase. Espero que hayan entendido más o menos las cosas y gracias por escucharme 2 horas hablar de corrido. Nos vemos. ¿Se entendió más o menos todo lo que di, más allá que era un quilombo? Sí, ¿no? ¿Sí se entendió? Ay, bueno, Jocho, me alegro. Es como que por ahí cuesta procesarlo y todo, pero bueno. Mientras entiendo que mientras me puedan seguir, yo me quedo tranquilo. Después lo van más lento viendo de nuevo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedaron? El 24 lo hice con... eh, Ah, bueno, me da igual, pero ¿viste cuando dice que es adiabático? sí. Bueno, yo pensé con mi Sí. sistema como si fuera la reacción y el calorímetro afuera. O sea que el sistema entregaba calor y Ay, no llegas a este problema y estuve 1 hora en Paint dibujando esto, ¿no? Lo ayer. Oh, pará, sí, dale, perdón. me imagino ¿Cosa? que, que me dio, bueno, que delta H es menor a cero, no cero, y delta Q, delta W, delta U, perdón, también Sí. es diferente, pero está bien, ¿no? Si me cierra todo. Delta, no, para. Este es un proceso de presión constante. Era un proceso de presión constante. Eh, O sea, es una combustión, libera el energía. calor intercambiado con el entorno era adiabático, así que el calor intercambiado con el entorno es 0. El trabajo hay que hacer Pero alguna yo pienso cuenta. mi entorno ¿Se dan como el cuenta? calorímetro. Le entrega Pero lo calor al incluye calorímetro. entero. Con el Ah, entorno es hacia afuera también. Ok, lo incluye entero. El delta H, el proceso es 0, de hecho, también, porque estás agarrando el proceso entero, digamos, con el calorímetro, la expansión, con todo, digamos. Todo esto es tu sistema. mm, Lo incluye el calorímetro. bueno, El entorno es acá, la mesa, el foco, la mano. ok. ¿Eh? ¿Vamos? Que el delta H del proceso así entero, del sistema este, digamos, de todo este sistema sea 0, no significa que
la reacción tenga un delta H0, digamos. Adentro tendrá un montón de cosas y cosas varias, pero. Ujú. ¿Ok? Sí. Bueno, oye. Buen fin Esto, de... Juan, es parecido a lo que charlábamos la vez pasada. ¿Te acordás cuando yo te decía el problema tuyo en la vertical? En lo que me habías puesto en la vertical. Sí. O sea, la reacción adentro del calorímetro con todo el proceso y con todo y con la expansión y bla, 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 es lo que tiene delta H0. Ah, El delta H de reacción, que es algo que se llama cuando hablamos de la reacción a temperatura constante y presión constante, ese no es cero, ese vale algo, obviamente negativo porque es un delta H de combustión, es súper exotérmico, sí. pero lo que vale cero es si vos tenés en cuenta que hay un cambio de temperatura, que hay una expansión, que pasa todo eso, ahí vale cero. Claro. Ah, ok, ok. ¿Ok? Bueno. Es un problema Eh, de cómo por eso siempre jodemos con que es muy importante definir tu sistema bien acá. O sea, definir tu sistema bien. Vos cuando haces un problema así tipo de calorímetro, todo eso, vos asumís que el Q es igual a cero, el delta H es igual a cero, pero estás agarrando el calorímetro entero, ¿me entendés? O sea, completamente. sí, acá en las ecuaciones pone lo pone más K más CK, que es el calorímetro, pero yo no lo puse. O sea, Sí, pero lo bueno, pongo en, sí, bueno, de hecho vos podés rehacer todas tus cosas con mi con tu sistema. sistema definido de otra forma. El problema es que perdés cosas. Por ejemplo, vos perdés que Q es igual a cero, por ejemplo, en eso, porque eso no te agarra, digamos, todo lo que podía agarrarte. Pero lo O saco sea, con la constante. bueno, sí, no, sí, si te da lo mismo, está todo bien. Vos podés Ah, definirlo, pero bueno, como te parezca. Es la magia de la termodinámica. En la medida que definas bien y sepas bien las magnitudes que haces dentro de tu sistema, dentro de tu entorno, está todo en orden, digamos. ujú. La gracia, la muñeca, digamos, viene de la mano de elegir la definición de sistema y entorno más sencilla, si querés, o lo que sea. O que te resulte más cómoda a cada uno. Pero después de eso te debería dar lo mismo, digamos, cuando Y definas como defines. del 6 de la unidad 6 puedo preguntar. Del 6 de la unidad 6, eso es la unidad que no llegó todavía. Ah, ok. No, lo vemos después, porque no tengo ni siquiera la unidad yo, de hecho. O sea, no. Bueno. ¿Pero por qué estás tan avanzado? ¿Vos sos recursante? ¿No? Ah, ok, estás avanzado. Pero viste las cosas de. ¿Pero hay teórica ya de la unidad de 6 Sí, o ni siquiera? Ah, ¿y está la guía también? está la guía, Ah, bien. está todo. Ah, ok, ok, no me la mandaron todavía por eso, así que No, después la nosotros bajo no del nos la campus. mandaron, pero Está bien, después la bajo del campus. Igual si es muy fácil lo podemos ver si querés, pero si no, espera que lo veamos en clase. No, bueno. Ya está, no quiero echar tanto. Buen fin de, gracias. No, como quieras, no pasa nada. Bueno, buen fin de, cuídate. no, Chao. no. Adiós.